¿Se ve ya las diapositivas? ¿Lo están viendo? A ver, alguno que me pueda... voy a ver ahí. ¿Qué dice Sí, el profesor, sí chat? se distingue. Excelente. Muchas gracias. Bien. Entonces, continuamos. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Recordar un poquito las dimensiones. Tres dimensiones: física, cognitiva y psicosocial, ¿no? En la primera dimensión que vemos, el cuerpo, los cambios que se experimenta, el sistema nervioso, ¿no? Por ahí, características sensoriales, agudeza sensorial. A eso se refiere la dimensión física. En la dimensión cognitiva vemos lo que Piaget planteaba sobre el desarrollo, ¿no? El desarrollo cognitivo, se dice, ¿no es cierto? El desarrollo del pensamiento, las nociones que se alcanza, que es capaz de darse cuenta, no darse cuenta, pensamiento hipotético deductivo, por ejemplo, ¿no? Como tienes aquí a la vista. En la tercera dimensión, la dimensión psicosocial, aquí nos ajustamos a la teoría de Erickson en relación a conflictos que resuelve el individuo en cada etapa de vida, ¿no? Esa es la idea. En el caso de la adolescencia, el conflicto se llama identidad versus confusión de roles. Este nombre hay que recordarlo, ¿ya? En el caso de la adultez joven se llama intimidad versus aislamiento. En la adultez intermedia, generatividad versus estancamiento. En la senectud se llama integridad versus desesperanza. Esos nombres hay que recordarlos, hay que saberlos, ¿ya? Lo mismo para el periodo, ¿no? En la adolescencia saber las edades, eso es importante, ¿no? De 11 a 20, 20 a 40, 40 a 65, 65 en adelante. Eso es algo importante, jóvenes. Muchas veces se puede ser un dato y ese dato podría ya situarte en la etapa de vida, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, de manera resumida, tenemos aquí en este cuadro las características, ¿no? En la adolescencia se va a dar lo de la pubertad, que se refiere a que el individuo alcanza la madurez sexual, ¿no? Ahí tenemos las características sexuales primarias, ¿vinculado a qué? Vinculado a, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Del aparato reproductor, ¿no? La liberación de hormonas, ¿no? En el caso de las mujeres, los estrógenos, la progesterona; en el caso del varón, la testosterona. Eso incluye también, dentro de las sexuales primarias, ¿no? Eso incluye también la menarquia y la espermarquia, ¿no? Que sería el primer momento en el que se libera, por ejemplo, en el caso de la mujer, el óvulo, la menarquia, la menstruación, la primera menstruación, y en el caso del varón sería la espermarquia, ¿no? Eso corresponde a las características sexuales primarias. Las secundarias van a ser esa suerte de evidencia fisiológica, anatómica, ¿no? De esa madurez sexual, ¿no? Es más o menos la idea, y en ese punto tenemos que recordar, pues, ¿no? Por ejemplo, el ensanchamiento de las caderas en las señoritas, ¿no? De los hombros, la espalda, en el caso de los varones, la distribución del vello, ¿no? Está bien, el vello de repente, pues, facial, ¿no? Diferente en varones y en mujeres, el púbico, ¿verdad? El axilar, etcétera, ¿no? La distribución distinta también de la grasa corporal, ¿verdad? En varones y mujeres hay una distribución más o menos diferenciada, ¿no? A eso se refieren las características sexuales secundarias, que también incluirían lo de la voz, ¿no? En el caso del varón, esa voz es más marcada, ¿no? Hay un cambio más marcado, ¿ya? A ver, vamos a ver las preguntas. No, bueno, no hay preguntas, bien. Entonces, eso es lo que vamos a revisar aquí en esta parte, ¿no? Bien, eso es en la dimensión física, ¿no? Dimensión física, ¿ya? En la parte cognitiva decimos que el, el joven, ¿no es cierto? El varón y la mujer, la señorita, vamos a ver aquí más diapositivas, quizás aquí está un poquito más fácil para tenerlo acá. Por ejemplo, sí, aquí lo tenemos. Ya, ahí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estas son las características sexuales primarias, aquí vinculado ¿qué? Al aparato reproductor, ¿no? Masculino y femenino, ahí tenemos. Eso corresponde a las características sexuales primarias, ¿no? Primaria. Mira, estrógeno, progesterona serían las hormonas, ¿no? Dentro de lo secundario, aquí lo tenemos, algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí, en relación a las mamas, el vello púbico, como vemos en la imagen. Ya, rápidamente. En lo cognitivo, se dice que en lo cognitivo, de acuerdo a Piaget, el adolescente alcanza el estadio de operaciones formales. ¿Qué significa eso? Que es capaz, ¿verdad?, de procesar, ¿no? Conceptos complejos, abstractos, ¿no? Éticos, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? A partir de supuestos, puede establecer escenarios alternativos probables, por ejemplo, ¿no? Eh,
aplicar las leyes lógicas, ¿no? Para encontrar de repente, pues, una inferencia correcta y una, de repente, algo que no corresponde. ¿No? Esa es más o menos la idea del desarrollo cognitivo. Dentro de ese desarrollo cognitivo, el adolescente, claro, se da cuenta, lógicamente, establece, se da cuenta de si algo cumple o no cumple las leyes lógicas, pero también permanece algo que se llama el egocentrismo racional, ¿no? Por el cual se supone que le da mayor importancia a sus propias conclusiones, eh, a su propio criterio, ¿está bien? Y entonces de ese eso se llama egocentrismo racional. De ahí se derivan dos fenómenos, que es la audiencia imaginaria y la fabulación personal. La audiencia imaginaria, el adolescente se siente, ¿no? Se siente más o menos como en el centro del escrutinio de todos, ¿no es cierto? Siento que todo el mundo me está mirando, me está observando, se está fijando en lo que hago, y entonces ese pensamiento puede explicar algunos comportamientos, ¿no? Como por ejemplo, le presta mayor atención, ¿verdad? Le presta mayor atención a su apariencia física. Eso puede ser una, una consecuencia, ¿no? De de este fenómeno que se llama audiencia imaginaria, ¿no? La audiencia imaginaria, ¿ya? Entonces, esa es una característica de esta etapa, ¿no? Derivado siempre, ¿no? Esto es derivado del egocentrismo racional. ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos ver aquí? La fabulación personal, en esta parte, el adolescente se cree de una condición especial, las cosas malas pasan, pero a él, por supuesto, no le van a pasar, ¿no? A los demás les pasan, a mí no. Es más o menos la idea, un ejemplo de cómo podría estar pensando un adolescente que vive bajo los efectos de esta fabulación personal, ¿no es cierto? Entonces yo eh, tengo ganas de repente, ¿no? De nadar si soy un adolescente, me voy a la playa, a pesar de que hay una alerta ahí que está prohibido porque el mar está bravo y demás. Digo, no, no pasa nada, me meto nada más al playa. Esa es más o menos la idea, ¿no? De lo que puede hacer, de conductas temerarias de riesgo, ¿no? Eso caracteriza la fabulación personal, que no es universal, por supuesto. Lo cognitivo también abarca o comprende el desarrollo moral, ¿ya? El desarrollo moral se refiere a podernos darnos cuenta de lo bueno o lo malo, ¿no? Lo correcto e incorrecto. ¿Está bien? Y vamos a valernos de una clasificación de Colbert para poder comprender mejor un poquito, ¿no? Mejor esa clasificación. Veamos, en lo de Colbert, ¿no? Vamos a ver aquí. Eh, Tres niveles, ¿no? El primer nivel sería la moralidad preconvencional, donde lo bueno o lo malo lo definen las consecuencias, ¿no? La conveniencia o no de la acción para mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, ¿por qué es malo tomar el dinero del monedero de mamá sin decirle nada? Entonces, eso es malo, ¿por qué? Ah, porque mamá te va a pegar, ¿no? Mi mamá me va a pegar, por eso no agarro su dinero, ¿no? Sin avisarle. Si no me pegara, lo agarraría, pero como me va a pegar, no lo agarro. Esa es una moralidad preconvencional. ¿Saben? ¿Por qué no digo, por qué algo puede ser bueno o malo? Bueno, es bueno si me conviene, ¿no? Es malo si me afecta, me perjudica, eso es malo. Ese tipo de razonamiento moral, donde lo bueno o lo malo lo señalan las consecuencias, eso se llama moral preconvencional. En el otro caso, el segundo nivel sería la moral convencional, donde suponemos que se afirma, ¿no? Karl Lorenz, Colbert afirma que el individuo ha internalizado, ¿no? Digamos, ha interiorizado. ¿Sí? Sería otra manera de señalarlo, sería eso, ¿no? Internalizado, interiorizado. ¿Qué cosa? Las normas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si los mensajes que has recibido en relación a tomar el dinero, dice, no, eso es malo, tomar el dinero de mamá, eso es sin avisarle, sin pedirle, eso es malo, y eso ya lo creíste y dices, no, eso es malo, esa es tu respuesta, o eso no se debe hacer, eso te convierte en ladrón, ya, por ejemplo, esos son los mensajes que has recibido, tú lo has interiorizado y lo afirmas y lo sigues, entonces ahí tu moral es convencional, ¿ya? Esa sería la idea. Hemos interiorizado las normas, ¿no? ¿Está bien? Le hemos hecho, nos hemos convencido que eso es lo bueno, ¿está bien? Ya lo hemos aceptado. Nuestro nivel, entonces, ahí sería el nivel convencional, ¿ya? Ese sería el nivel convencional, lo tenemos aquí a la vista.
Ya, obedecen las reglas para agradar. Bueno, ya. La moralidad convencional sería ¿dónde? En el sujeto que dice, ¿no? Ya asimiló, asumió las normas, se las apropió, digamos, y su respuesta o su argumento para lo bueno o lo malo es citar la norma, ¿no? Esa es la idea del convencional, ¿ya? Y luego tenemos, bueno, dentro del desarrollo moral, ese tercer nivel que se llama el postconvencional, ¿no? En el postconvencional, el sujeto, también le llamamos la etapa de la moral autónoma, resuelve dilemas morales, ¿no? ¿Qué son los dilemas? Son situaciones donde parece que entran en contradicción, en conflicto, dos normas, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Eh, y ese conflicto, esa contradicción entre dos principios, dos normas, el post, ¿no? El post convencional lo resuelve recurriendo a su ética, ¿no? A valores universales, principios universales. Esa es la idea, ¿ya? El ejemplo, de repente aquí, a ver, vamos a ver. Dice, orientación por principios universales éticos, derecho prioritario y contrato social. Ya. El ejemplo sería, vamos a ver, me gusta poner el ejemplo de las personas con discapacidad, ¿no? Que se ve obligada a ser ambulante, a vender productos. Una persona con discapacidad que tiene un hijito que va a ser operado del labio leporino, está con su esposa que también es discapacitada, está bien. eh, Empieza a vender en un lugar donde está restringido, donde está prohibido, ¿no? Al sereno le han dicho que ahí no debe haber ambulantes. El sereno llega al lugar, encuentra a esta familia, ¿no? De personas con discapacidad. Hay un pequeño en brazos de la esposa de este señor. Y entonces el sereno le dice, bueno, ¿sabe qué? No puede vender aquí, tiene que irse, ¿no? Es lo que dice la ordenanza. A mí me han ordenado que no debe haber ningún ambulante en este lugar. El- la persona le dice que están ahí para operar a su hijito, ¿no? Y que no tienen familia y que por eso se están vendiendo para poder tener algunos recursos y con eso poder buscar un lugar donde quedarse, para pagar la estadía, cubrir los gastos que supone, ¿no? Acompañar a su hijo durante esta operación delicada, ¿no? Que es una campaña gratuita. Sí, eso es, y le muestra toda la evidencia, ¿no? Al sereno digamos, de la operación, de la programación, todo lo que tiene que ver con la demostración, pues, ¿no? De esa aseveración. Entonces, el sereno ahí entra un conflicto, ¿no? Y hay una ordenanza, esa es la norma, ¿no? Y acá hay una situación real, ¿no? De una familia que tiene una discapacidad, ya tiene condiciones adversas, ¿verdad? Y que, bueno, está temporalmente, ¿no? Bajo esas condiciones en Lima, digamos que sea Lima. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace ahí él, ¿no? Y enfrenta ahí un dilema, ¿no? A ver, aplica la norma, los votos sin que le importe la condición de esa familia, o de repente decide desobedecer, ¿no? La norma, la directiva que él tiene como trabajador. ¿Qué es lo que hace? Entonces, cuando hablamos del nivel postconvencional, decimos que el sujeto evalúa las situaciones, esta suerte de dilemas morales, con sus propios principios éticos, ¿no? Sus principios éticos, principios universales, y decide y afrontará probablemente, seguramente, las consecuencias de su decisión. Esa es la idea de cómo opera, obra o se obra en el nivel postconvencional, ¿ya? Bien, dimensión psicosocial, identidad versus confusión de roles. Aquí hablamos de, bueno, aquí la idea es plantearse, ¿no? Es decir, en esta etapa el adolescente se plantea quién quiere ser, qué quiere ser, si realmente está, no sabe en ese punto, en esa etapa de su vida, qué es lo más importante en su vida, está en la búsqueda, ¿no? De aquello que es lo más importante, o el descubrimiento, ¿no? Qué tanto él se siente, por ejemplo, conforme con su propia sexualidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte del conflicto, ¿no? De identidad versus confusión de roles. Puede decir, sí quiero estudiar, quiero ingresar a la universidad, sin embargo, todavía puede permanecer, ¿no? Como si fuera un niño muy ligado, vinculado al juego, por ejemplo. Entonces,
Esas condiciones son lo que caracteriza este conflicto que se llama identidad versus confusión de roles. En la medida que defina, ¿no? Que esté ya de acuerdo, asuma una identidad sexual, por ejemplo, elija una carrera, se dedique a una actividad productiva, digamos que más o menos ahí ya estaría definiendo, ¿no? Su identidad. En medida que ya eh, sea consciente de lo que es importante en la vida, en su vida en particular, entonces por ahí diríamos que ese conflicto lo está resolviendo hacia la identidad, ¿no? En el caso contrario, todavía va a estar en esta parte que se llama la confusión de roles. Otra característica dentro de la dimensión psicosocial sería esto, ¿no? La labilidad emocional, la inseguridad, problemas de autoestima, probablemente, ¿no? Esa, esa sería interés por el sexo opuesto, el afán de autonomía, ¿no? Aquí sería esta parte la sensibilidad de repente a la opinión de sus coetáneos, ¿no? Los amigos cobran gran importancia, ¿ya? Muy bien. Eso en relación entonces a la adolescencia. Pasemos a ver la adultez. En la adultez podemos encontrar tres etapas: la temprana, intermedia, lo vimos, ya lo vimos, muy bien. Dimensión física. Se dice que la adultez temprana sería la etapa o es la etapa donde el individuo alcanza su máximo desarrollo físico, ¿ya? ¿Qué significa eso? La etapa en la que adquiere su mayor fortaleza, ¿no? Su mayor energía, ¿no? ¿Está bien? Su mayor resistencia, su mayor capacidad de recuperación, por ejemplo, ¿está bien? Es la etapa donde, bueno, biológicamente, ¿no? Ha alcanzado de pronto su plenitud, ¿no? Esa sería la idea de esta etapa, ¿ya? Entonces, eso es la dimensión física, la dimensión física. Ya una persona que de repente hace muchas actividades al mismo tiempo resiste una jornada larga, se levanta a las 5 o a las 4 de la mañana para ir a la universidad, termina la universidad, de repente tiene la suerte que solamente hay un turno, ¿no es cierto? Es decir, su horario de estudio se acaba a las 2 de la tarde, y ahí está libre. Bueno, a las 3 empieza por ahí un trabajo que ha conseguido. ¿Está bien? Acaba de 3 a las 9 de la noche, acaba su trabajo y de ahí se regresa nuevamente a su casa, ¿no? A su casa está regresando o llegando, más o menos pues será a las 11:30, 12 de la noche, ya, muy bien, ya está, ¿no? Y al día siguiente de nuevo, otra vez, ¿no? De pie, 4, 4:30, ya está de pie. Y lo hace, ¿no? Pronto, todos los días. Bueno, ¿por qué lo puede hacer? Bueno, está en qué etapa? Sí, sí, en la adultez temprana. Ya más o menos puede ser un ejemplo, ¿no? De esta dimensión física. En la dimensión cognitiva, en la dimensión cognitiva hablamos de una suerte de pensamiento postformal. Bueno, se refiere a que básicamente puede encontrar, ¿no? Una posición intermedia, es flexible, un pensamiento flexible, encuentra de repente entre posiciones antagónicas un punto intermedio que pueda conciliar esas posiciones antagónicas. Puede ser una idea de cómo se expresa este pensamiento postformal, o dialéctico también, ¿no? Y flexible también. Ya, ese sería un ejemplo más o menos de lo que es la dimensión cognitiva. En la dimensión psicosocial, el conflicto se llama intimidad versus aislamiento. Eh, Se ha sido capaz de establecer relaciones sentimentales duraderas. Decimos que lo ha resuelto hacia la intimidad, ¿ya? Si de pronto eh, no ha sido capaz de realizar establecer esas relaciones profundas, probablemente está manteniendo relaciones superficiales, ¿verdad? No es capaz de repente tener los mejores amigos y demás, ¿no? Todo es simplemente muy pasajero, eventual, no confía en otras personas. Podríamos decir que este conflicto lo ha resuelto hacia el aislamiento, ¿no? Un ejemplo puede ser, pero hizo mi profesión antes que amigos o pareja. Eso sería un ejemplo de si este individuo lo ha resuelto hacia el aislamiento. Ya, esa sería la idea. Dentro de, digamos, en la adultez intermedia, lo llamativo sería el climaterio, ¿no? Si decimos que la adultez temprana
el individuo llega a su plenitud, a lo máximo, entonces a partir de ahí, ¿qué cosa empieza? Empieza el declive, el decaimiento, ¿no? Entonces, en esa parte, podemos decir, ¿no? Que las funciones sensoriales, por ejemplo, pueden ir disminuyendo, ¿sí? Las funciones sensoriales pueden ir disminuyendo, ¿ya? Y entonces tenemos en un punto el climaterio, ¿no? El climaterio es la etapa en la que, en el caso de la mujer, por ejemplo, cesa, ¿no? Cesa la menstruación, ya no es fértil, pierde fertilidad, podría ser la idea. eh, y claro, eso también acarrea algunos cambios hormonales, ¿no? Y fisiológicamente hay un conjunto de respuestas distintas en el cuerpo de la mujer, que también es algo característico, ¿no? Es algo que también, bueno, tanto varones como mujeres deberíamos conocer, ¿verdad? Por ahí hay, por ejemplo, una predisposición, ¿no? A perder, ¿no? La fortaleza física, ¿no? Por ahí, en relación a los huesos, por ejemplo, la osteoporosis puede ser un riesgo. Eh, hay otros sofocos, por los sofocos, por ejemplo, también es algo que se describe mucho, ¿no? En la dimensión física, ¿ya? En el caso del varón, si bien es cierto, hay un declive hormonal, hay una disminución. Esa disminución no es tan abrupta como se da en la mujer, ¿no? Es por eso que el varón todavía puede mantener, en cierta forma, su fertilidad, ¿ya? Sin embargo, sí va a experimentar, ¿no? Ciertos cambios, por ejemplo, en su respuesta sexual. Pueden aparecer variaciones, ¿no? Su respuesta ya no va a ser la misma, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pasemos a la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva se dice que la adultez intermedia sería el periodo de mayor calidad, de mayor desarrollo intelectual, ¿no? Claro, hablamos de personas que están entre 40 y 65 y bueno, en esa etapa se supone que podría ya haber terminado toda formación técnica o profesional, la ha terminado, tiene experiencia laboral. Probablemente todo ese conjunto de cosas han ayudado a que su pensamiento, ¿verdad?, sea mucho más preciso, ¿verdad?, en el cálculo de cosas, en la toma de decisiones, y claro, y eso puede hacer que sus productos tengan mayor calidad, ¿no? Si pensamos en un trabajo intelectual, es en esta etapa donde se pueden realizar los mejores trabajos, ¿no? Su trabajo intelectual alcanza su máximo esplendor, ¿no es cierto? Se puede hacer una idea, ¿ya? Probablemente puede ser la etapa donde alcance también su máximo desarrollo profesional, ¿no? Es decir, claro, en la medida que toma mejores decisiones, es más eficaz, ¿no? Su pensamiento tiene mayor claridad, claro, eso también va a ser notado en el entorno laboral y podría eso mismo generar que esas promociones, ¿no? ¿Está bien? Eso puede ser una idea, ¿no? De la evidencia de ese desarrollo cognitivo sobresaliente, ¿no? Ahí hay calidad más que cantidad. En la dimensión psicosocial, el conflicto se llama generatividad versus estancamiento y se refiere a el sujeto quiere trascender, ¿no? Y se trasciende a través de las generaciones más jóvenes. Entonces, en la medida en que el individuo aporta, se siente que está contribuyendo con estas generaciones más jóvenes, diríamos que el conflicto lo ha resuelto hacia la generatividad. Si siente que por el contrario su actividad, su labor no tiene mayor trascendencia, entonces diremos que lo ha resuelto hacia el estancamiento, o se ha resuelto hacia el estancamiento, ¿verdad? Esa sería una idea de este conflicto, ¿ya? Muy bien. Esto sería entonces en relación a la adultez intermedia. Pasemos a la adultez tardía. La adultez tardía, miren, aquí en la intermedia se supone, ¿no?, que ya empezamos con eh, el declive en lo físico, ¿no? Entonces probablemente por ahí pueden aparecer algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, inicialmente de repente tenía mucha fuerza, energía, perfecto, podía hacer muchas actividades, iba a jugar pelotas, iba con sus amigos, estaba de repente con su pareja, muy bien, todo eso lo podía hacer, tenía energía, de repente asumió mayores responsabilidades y ya dejó algunas actividades, seguía comiendo lo mismo, ya tiene, en la dimensión física, de repente ya desarrolló obesidad, ¿no? ¿Está bien? Si su dieta no la ha cambiado, mantiene una dieta de repente rica en carbohidratos, que ya no gasta, la energía que ya no gasta, que le proporciona energía que no gasta, entonces ahí tenemos, ¿no?, la obesidad, triglicéridos, por ahí
ya no se recupera, ¿no? Con la misma rapidez que cuando era más jovencito. Entonces, esos serían problemas, ¿no? En la dimensión física. ¿Eso corresponde a dónde? A la adultez intermedia, ¿no? En la adultez tardía, aquellas dificultades que tenía, ¿ya? Se han ido agudizando, se han hecho crónicas de repente, ¿no? Ya necesita de repente apoyo para movilizarse, ¿no? ¿Está bien? Puede ir apareciendo, ¿no? Por ahí, claro, la agudeza sensorial que de repente inicialmente necesitaba solamente anteojos, ahora ya necesita audífonos, anteojos, ¿no? Bifocales o dos anteojos para de cerca y de lejos, porque ya tiene un problema que es la hipermetropía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces va necesitando de más ayudas, ¿no? Esa sería una idea, ¿no? De cómo se va dando este desarrollo en la dimensión física, ¿ya? El deterioro físico. En la dimensión cognitiva se dice que eh, claro, hay dificultades, ¿no? Dificultades, sobre todo en la memoria de trabajo, en la memoria de corto plazo, ¿verdad? No sé si de repente ustedes recordarán, algunos si tienen a sus abuelitos, cuando les cuentan una cosa y por ahí alguien le dijo, lo distrajo, entonces el abuelito se distrajo, respondió a ese nuevo estímulo, volvió con ustedes y nuevamente empieza a contarles desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Se olvidó lo que les había contado hace poquito, lo tenía en la memoria y se olvidó, ¿no? ¿Está bien? Puede ser una idea, ¿no? De cómo el problema, la memoria de trabajo se va notando más, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Claro que también saca a relucir su experiencia, ¿no? Está bien, su experiencia, todo lo que él ha vivido eh, está en su memoria a largo plazo y claro, todo ese conjunto de situaciones que ha vivido le ayudan a resolver, ¿no? Los problemas cotidianos, ¿no? A eso se refiere eso de el uso de la inteligencia cristalizada, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, pasemos a ver el desarrollo psicosocial. En la adultez tardía tenemos integridad versus desesperanza. La adultez tardía, ¿qué hace la persona? Evalúa su vida, qué cosa he conseguido, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tengo? ¿Cuáles son mis logros? ¿Valió la pena o no valió la pena todo esto que yo he hecho a lo largo de mi vida? Bien, si lo resuelve favorablemente, integridad. Pero de repente concluye de manera desfavorable, entonces la desesperanza, la depresión sería la idea. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la dimensión psicosocial, esto es dimensión psicosocial, ¿no? ¿Qué más tiene que enfrentar el adulto tardío? Pues probablemente, ¿no? La jubilación, ¿no? La muerte, ¿no? De sus seres queridos, o de repente la viudez, ¿no? Personas muy cercanas serían, ¿no? De repente hermanos, ¿no? Familiares, ¿no? Más o menos contemporáneos. Eso es lo que enfrenta o se enfrenta en la adultez tardía, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora las preguntas, pues, ¿no? Preguntas. Pregunta número 1. En esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿O qué respuesta ustedes han encontrado? A ver, sería una idea para poder, de repente, si esto es masivo, ya no había mayor explicación. Está buena, está fácil ya, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta aquí? La E. Bien, María Fernanda, la letra E, ¿no? Identidad versus confusión de roles, ¿ya? Perfecto, está bien. Esa sería la respuesta correcta. Veamos, ¿no? Aquí dice, veamos, acá hay teoría, lo que ya más o menos sabemos. Ya hay una etapa, el grupo de iguales es significativo. Grupo de iguales, ¿no? Grupo de iguales son los coetáneos, mis pares, ¿no? Pares, ¿no? Los que tienen más o menos mi misma edad. Esa sería la idea, ¿no? Ajá, yo soy lo que puedo creer fielmente. Esta sería la letra E, entonces la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien. Número 2. En esta parte, a ver, en esta parte, ¿cuál sería una inferencia? A ver, una inferencia válida. Dice, la edad adulta es una de las etapas más amplias del ciclo vital, no solo por la edad cronológica, sino por los retos a los que enfrentan los jóvenes a partir de los 20 años. Tales como finalizar los estudios, buscar su primer empleo, tener vida de pareja, asumir la paternidad, etcétera. Tareas que implican alto grado de independencia y responsabilidad, ¿no? Vamos, ya. Dichas tareas se están retrasando y se realizan a distintos ritmos según los grupos sociales implicados. Se encuentra hoy que entre los 20 y 30 persiste la dependencia personal, familiar y económica, ya que el joven busca el consumo y el disfrute inmediato, valores dominantes en esta generación, ¿no? Estos lo han
lo han extraído de esta. Ahí está la referencia. A ver, más o menos comprensión lectura, ¿no? A ver, ¿qué sería la inferencia aquí? Barco. La B, Barco, a ver, ya los jóvenes buscan tener los beneficios de ser adultos sin asumir las responsabilidades propias de esa etapa. Ajá. Ya, a ver, vamos la A. Ahora es, bueno, no. Es cierto que en esa adultez intermedia se llega a la madurez biológica, ¿no? Ya. Bueno, eso es pues, en cierta parte podría ser a lo máximo, ¿no? Pero no es lo que se deduce de este texto. La letra B sería la respuesta. Perfecto, ¿no? Letra B. Vamos a la número 3. Veamos. Aquí hay que relacionar, ¿ya? Relacionar. Entonces decimos aquí adultez temprana, intermedia, avanzada. Ya. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La temprana. Lo vamos a relacionar con Iván, ¿no? Rápido aprendizaje, ¿está bien? Esa sería la idea, ¿no? Rápido aprendizaje, ¿sí? Eso sería lo temprano. La intermedia dice con facilidad, ¿no? O sea, intermedia el curso de historia de la ciencia de a sus alumnos. Entonces domina algo, es intelectualmente maneja cosas, ¿no? Por su experiencia y demás, ya, le enseña con facilidad. Eso puede ser una idea, ¿ya? En la número 3, ¿no? Y la avanzada estaría pues en Marcos, ¿no? Tiene dificultad, dice, ¿no? Para realizar acciones inmediatas, pero cuando se le pide que cuente la historia de sus padres, lo hace con facilidad. Su memoria de largo plazo funciona bien, pero las cosas, digamos, que le pido hacer en este momento, donde tenga que usar su memoria de trabajo, ahí tiene dificultad, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, la respuesta en este ejercicio sería la letra E. Ya, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Convencional. A ver, ¿qué dice? Dice, es un adolescente que al ser juzgado por el motivo que el aceptor con una responde que se comporta de esa manera porque entiende que está bien tener esa conducta, ¿ya? Está bien tener esa conducta. Muy bien. Si su respuesta o su argumento es la norma misma, entonces ha asimilado, ha interiorizado la norma y su respuesta, su argumentación para decir que esto es lo bueno, eso es lo correcto, es la norma, entonces decimos en ese caso que es convencional. Sí, está bien, sería convencional. También le llamamos, bueno, no, la convencional tiene un solo nombre, pero hay aquí en estas alternativas, mira, la preconvencional también se llama heterónoma. Entonces por ahí son la misma respuesta, ¿sí? Postconvencional no es, no vemos acá un dilema moral, nada por el estilo que resuelve, y egocéntrica no es no es un tipo de moral, ¿ya? Entonces la respuesta sería la convencional, ahí. Muy bien. Número 5. A ver, dice, espermaquia, monarquia en la mujer, ya, listo. Dimensión del desarrollo, eso tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Claro, tiene que ver con el cuerpo, entonces será la dimensión física, ¿no? Ya, acá tenemos física, secundarias y primarias. ¿Cuál es? Primaria. Primarias. Ya, esa sería entonces la respuesta. Perfecto, muy bien. Número 6. Se siente alegre porque recientemente se enamorada con él, lleva varios años, aceptó casarse con él. Ya, muy bien. ¿Qué más dice? Además está tranquilo porque le acaban de ascender en su trabajo y con el momento de su salario podrá costear parte de la celebración del matrimonio. El caso escrito representa una solución favorable de la crisis denominada por él como propio de la adultez. Aquí, a ver, estamos hablando de la dimensión psicosocial, ¿no? Eric Erickson, dimensión psicosocial. Ya, entonces aquí, ¿qué sería? A ver, eh, lleva varios años, aceptó casarse con él, le acaban de tener su trabajo, bueno, ya, mm, por ser parte de la relación del matrimonio, en caso escrito, por una acción favorable de la crisis denominada, ya, a ver, No aquí sé. sería intimidad versus aislamiento, sí, pues, ¿no? Es capaz de establecerse con una persona, ¿no? Ese nivel de confianza, intimidad, perfecto. El matrimonio puede ser una muestra de eso. Y
Eso corresponde a la intimidad, está bien, intimidad versus aislamiento, y eso es propio de la adultez temprana, ¿no? Está bien, hay una correspondencia ahí, perfecto, muy bien. Uy, vamos a ver, 6, ya acá estamos, 7. A ver, Rosaura es un estudiante que retoma sus clases, ajá, ya todos los días sus compañeros la están observando, dice, ¿no? Ujú, ya. ¿Cuál sería entonces el valor de verdad? Dice, ¿no? A ver, veamos. La primera, Rosario, al mostrar su molestia con sus padres es porque evidencia una fabulación personal. ¿Es la fabulación personal? En la fabulación personal yo soy indestructible. Vamos a hacer la idea, ¿no? Yo soy indestructible, ¿no? Hay algo de ese sentimiento aquí en esta primera parte. De repente egocentrismo racional, pero la fabulación personal como fenómeno no aparece ahí, ¿no? Entonces esa primera sería Falso. falsa. La dos dice, consideran que sus ideas son mejores que las de sus padres, se relaciona con el egocentrismo racional. ¿Eso es verdad? Verdadero. Verdadero, ¿no? Perfecto. Rosaura considera que eso será por sus compañeros ilustra el concepto de audiencia imaginaria. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces la respuesta será la Sí. letra C, ¿no? C, C. Muy bien. Pasemos a la 8. A ver, adultez temprana, intermedia y tardía. Relacionamos, ¿no? A ver, aquí dice. Que ahora últimamente sufre dolores súbitos o sofocos y repentinos cambios de humor. A ver, ¿qué te hace recordar eso, no? La capacidad auditiva de Ricardo ha disminuido considerablemente. José, por mejorar sus habilidades sinestésicas, logró una medalla de oro. Ya. A ver, esto último, probablemente aquí lo podemos analizar en la dimensión física, ¿no? Eso de aquí también, ¿no? Dimensión física. Capacidad auditiva es dimensión física. Dimensión física, creo que son todos, ¿no? Veamos. José, por mejorar sus habilidades sinestésicas, logró una medalla de oro. ¿Qué etapa será? Temprana. Adultez temprana, ¿no? Claro, la adultez temprana, lo máximo, ¿no? Lo máximo en lo físico es la adultez temprana. Muy bien. ¿Cuál será la adultez intermedia? La Clara, ¿no? Clara, ¿no? Estamos pensando en la menopausia, ¿no? ¿Está bien? La menopausia por ahí, ¿no? Ya, muy bien. Y finalmente, pues, en adultez tardía viene a ser lo de Ricardo, ¿no? Lo de Ricardo. Entonces, la respuesta sería la letra B. B. Ajá, perfecto. Muy bien. Pasemos a la semana 17, a ver cómo estamos el tiempo. Uf, no sé si estamos yendo muy rápido, pero no más, más o menos. Vamos a ver. En esta parte, a ver, en este esquema yo le sugeriría, ¿no? De repente lo puedes editar, lo haces más grande y ahí vas completando con lo que te acuerdas. ¿Ya? Y de esa manera tienes un repaso tú mismo, no te pruebas si te acuerdas o no te acuerdas, ¿no? Sería la idea. ¿Ya? Muy bien. Dice, factores y componentes de la personalidad. Factores, herencia biológica, eso tiene que ver con lo que te dan tus padres o te transmiten tus padres a través de sus genes, pues, ¿está bien? Esa es la idea de la herencia biológica, ¿ya? A ver, ¿qué características te han dado? Bueno, básicamente aquí decimos, ¿no? De repente en relación a la sociabilidad, en relación de repente, pues, a esa energía, ese dinamismo, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y la herencia biológica tiene especial influencia en el temperamento, ¿ya? En el componente temperamental. El entorno sociocultural, a ver, ¿dónde hemos crecido? ¿Con quiénes hemos interactuado? ¿Qué conjunto de valores hemos asimilado de esa interacción? ¿No? Esos valores que luego nos caracterizan y nos diferencian de otros. ¿Saben? Yo puedo ser muy honesto, ser una persona muy estricta con la puntualidad, por ejemplo, ¿está bien? Ah, muy bien. Alex es bien puntual, ya te conocen por eso, ¿no? Ya tienes ese rasgo distintivo de tu personalidad, es la puntualidad. Muy bien, es bien honesto, ¿está bien? Ya. ¿Eso dónde? ¿Y cómo si lo has adquirido? ¿Qué ha influido en que tú adquieras esas características, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De los factores, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este entorno sociocultural, ¿no? Que influyen en nuestra personalidad. Y la autodeterminación situacional, de pronto las situaciones que hemos vivido de manera particular, que le hemos dado
un sentido, ¿verdad? O que ha influido de repente en cómo nosotros percibimos, nos percibimos, ¿no? En nuestra capacidad para afrontar problemas, por ejemplo. A eso se refiere la autodeterminación situacional. Ya, veamos, que podemos más por aquí. El concepto, ¿no? A ver, veamos, de latín persona, bueno, es la etimología. El griego, el ruso, ahí lo tienes. Constructo hipotético, diferencia una persona de otra, forma característica como piensa, siente y actúa. ¿Ya? Ese sería el concepto de personalidad. Los factores tenemos aquí, ¿no? La herencia biológica, por ahí, de repente, a ver, eh, a mí me gusta recordar mucho, ¿no? Lo que dicen las abuelitas, ¿no? Las abuelitas dicen cuando identifican a sus nietos, por ejemplo, es muy sensible al ruido y al menor ruido empieza a llorar y gritar desesperado como si lo estuvieran matando. Y la abuelita se ríe igualito, era su papá, cuando era chiquito, no me dejaba dormir, en cambio tu tío tal es, era tranquilito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese conjunto de características eh, eh, tiene una fuerte, ¿no? Fuerte relación con la herencia. A ver, hay una manito que está levantada, recién la veo, perdóname. Dime, Bustamante Salazar, o la has escrito tu pregunta, a ver, vamos a ver. Ah, chispa. No, no he silenciado los audios. Ah, solo la cámara. Bueno, solamente la cámara para por si se hace muy lenta de repente. A ver. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Profesor, la fabulación personal no tenía como concepto que cree que todo lo relacionado a él es único. Pero no te alcancé a voy a subir volumen. Aquí, en la fabulación personal, dices. Ajá, no tenía como Sí. concepto que todo lo que relacionado a él era único y especial. Ajá, ya, sí, claro, ya. Entonces, ¿por qué la pregunta 7 cuando dice sería falso la primera? A ver, Porque vamos a hace ver. referencia a que sus ideas son originales. Un segundito, a ver. Ya, a ver, ¿en qué parte? Esta es la 7. En la uno, profesor, yo lo entendí así como fabulación personal porque dice que sus ideas son muy originales y mejores. Entonces, ¿no está haciendo referencia a fabulación personal? No, la fabulación personal, bueno, se refiere ya al creerse de una condición especial, una suerte de único, singular. No está hablando aquí, básicamente, con la idea de como que se sustrae de todo lo demás, ¿no? Es decir, las cosas pasan, no malas pasan, pero les pasan a otros, a mí no. O sea, yo soy inmune a ese conjunto de cosas, ¿no? Que pueden pasarles a otros. Esa es la idea, ¿no? De la fabulación personal. No en el sentido. Lo otro, lo que señala aquí dice, a ver, ¿dónde está esa parte? No me permite. La solución asociadas son muy originales y mejores que las de ellos. Eso más bien, bueno, eso en general podría encajar dentro de lo que es el egocentrismo racional, pero no en una de estos fenómenos, ¿no? A ver, ¿te parece que Rosaura, eso es, la primera es entonces para ti verdadera? Yo lo había entendido así porque justamente en una parte dice que sus ideas, porque ella cree que sus ideas son originales y mejores. Entonces, como yo tenía el concepto de fabulación que cree que las cosas que hace son únicas y especiales, lo entendí así. Pero creo que se basa más que todo en que se cree inmortal o más que Ujú, todo en ujú, eso, ¿no, ujú. profesor? Claro, lo anterior tiene que ver con el egocentrismo racional. En general, ¿no? El egocentrismo racional se refiere a que tiende a darle mayor importancia a sus propias ideas, ¿no? Por ejemplo, los papás le dicen algo, no vayas, eso es peligroso, pero ella o él dice, no, y ya concluyó que eso no es peligroso, y lo que dice papá o mamá, ¿qué pasa? Se oye, pero no tiene más que eso, ¿no? Un sonido nada más, no tiene mayor significado. Ellos finalmente deciden hacer caso a lo que ellos creyeron, no lo que papá o mamá dicen, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? En eso más o menos consiste el egocentrismo racional. Y de ese egocentrismo racional se van a derivar estas dos situaciones ya más extremas, ¿no? Por eso se habla de fenómenos, donde de pronto considera que si él dijo, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada,
y hace una serie de cosas peligrosas, por ejemplo, ¿no? Es temerario, ¿no? Asume que nada le va a pasar y hace cosas riesgosas, pues esa es la idea. Y en eso consiste la fabulación personal, ¿ya? Esa sería la idea, ya, Pablo. Bien, gracias por Gracias, tu pregunta. profesor. Ujú, muy bien. Volvemos aquí entonces a factores de la personalidad en la herencia biológica, decíamos, ¿no? El entorno sociocultural donde hemos crecido, cuáles han sido nuestras influencias, dónde hemos socializado, esa es la idea, y en la autodeterminación situacional, cosas que nos pasan y que influyen, ¿no? De repente en la manera como nos vemos, las expectativas que tenemos sobre nuestras propias capacidades, por ejemplo, ¿ya? Bien, acá, en esta parte, los componentes. Componentes son temperamento y carácter. Temperamento vinculado ¿qué? A la herencia, ¿ya? El temperamento señala la energía, emotividad, sociabilidad, ¿no? Energía, es decir, si nosotros observamos a nuestro alrededor, frente a nuestra familia o nuestros amigos, vamos a ver que hay personas que constantemente están en movimiento, ¿no? Tienen, digamos, un dinamismo bastante elevado, ¿no? Está viendo, pueden estar quietos, siempre están aquí y allá buscando. Ya, eso puede ser una idea, ¿no? Tiene un alto nivel energético, ¿no? Mientras que hay otros que de repente, por el contrario, se mueven con menor intensidad, ¿no? De pronto, o exteriorizan menor intensidad, ¿no es cierto? Menor movimiento, de repente, ¿no? Esa sería una idea. Entonces, eso se supone que tiene una base biológica, ¿ya? Y eso está vinculado al temperamento. Lo otro sería la sociabilidad, ¿no? Personas que tienen esa tendencia a relacionarse con otras, ¿no? Son los niñitos que de repente, cuando van al parque, que ven a un grupo de niñitos y quieren acercarse a ese grupo, ¿está bien? Te están si tú los llevas de la mano, te van a jalar para que los acerques, los lleves cerca a ese grupo de otros niños, ¿no? Y diríamos que esos niños tienen una alta sociabilidad. Y por el contrario, habrá otros que de repente pues están más interesados, ¿no? En su jueguito, pensando sus cositas, observando otra cosa más allá, buscan de repente el silencio, buscan apartarse, ¿no? Eso también está relacionado con la sociabilidad y eso es temperamental, ¿no? O podríamos hablar de la emotividad también, ¿no? La emotividad en relación a las emociones. Por ahí hay personas que tienden, ¿no? A asustarse con mucha rapidez, ¿no? Y otras de repente que parecen o permanecen calmados, pese a que de repente el estímulo puede ser muy intenso, permanecen calmados. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? De las disposiciones heredadas, ¿no? Ya la energía, la emotividad y la sociabilidad. ¿Ya? Eso es lo temperamental. Se supone que eso es lo que tenemos, es lo más estable, ¿ya? Es lo que tiene mayor estabilidad. Es una persona, digamos, alguien de niño que es bastante extrovertido, ¿ya? De adolescente va probablemente mantener, de adulto va a mantener, cuando sea mayor, no conocía ya a anciano, también, ¿no? Vamos a ver a personas mayores que donde quiera te sonríen, te quieren hablar, ¿verdad? Te saludan, ¿verdad? Y también habrá personas mayores que, por el contrario, ¿no? Se incomodan cuando uno se acerca o le quiere decir cosas. Y eso es un rasgo que ha mantenido a lo largo de toda su vida, ¿no? Es más o menos la idea de el temperamento, ¿ya? Lo temperamental tiene que ver con esto. Lo temperamental no es ni bueno ni malo, ¿no? No puede ser juzgado desde una perspectiva ética, ¿ya? Que tú seas introvertido o extrovertido, eso no es ni bueno ni malo, ¿ya? No es sujeto de una evaluación ética, ¿ya? Sería la idea. Mientras que en el carácter, ¿ya? El carácter sí podría ser sometido a esa evaluación, es decir, el que tú seas impuntual o el que tú seas mentiroso, ya es un rasgo distintivo en ti, eso lo has aprendido en tu socialización, todo el mundo a tu alrededor miente, miente, con eso consigue cosas, lo has aprendido, lo has interiorizado, y ahora ya te identificaron a ti que tú eres el mentiroso, ¿perfecto? ¿Está bien? O de repente tú eres el honesto, eres el puntual, ¿no es cierto? El respetuoso, perfecto. Eso es algo que has aprendido. ¿Dónde lo has aprendido? Claro, en ese contexto donde has socializado. Entonces el carácter se dice, una vez que lo has aprendido, lo has interiorizado, es tuyo, es parte de tu personalidad, es parte de tu carácter. Es lo que podríamos evaluar, ¿no? Desde una perspectiva ética, ¿no? El ser infiel, por ejemplo, ¿no? El ser, N características, ¿no? Cosas típicas en ti, ¿no? Que pueden ser positivas o negativas, ¿no? En un sentido ético. Eso constituye tu carácter, ¿ya? Esa sería entonces la idea aquí. Pasemos a ver entonces ahora, uy, ¿cómo estamos? Las tipologías, ¿no? Esto aquí
rasgos centrales, cardinales y secundarios. Veamos, eso es con Alport, no Gordon Alport. ¿Cómo diferenciamos? Ya, cuando hablamos de rasgos centrales, dice aquí, diversos y observables. Ya, diversos y observables. ¿Qué significa eso? Diversos y observables. Pensemos, ¿no? Los centrales serán lo que la mayoría, o todos, digamos, ven en nosotros, ¿ya? Es un comportamiento que vamos a presentar más o menos de manera general, pues, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea de los rasgos centrales, ¿no? Cuando tú no recuerdas el nombre de un compañero, ¿no? Te encuentras con tu amigo de tu colegio y quieres, oye, ¿te acuerdas de, ay, no me acuerdo su nombre? No, el que, y ahí empiezas a describirlo, entonces tu compañero que te escucha, tú empiezas, A, B, C, D, el que era A, B, C, D, y con todo ese conjunto, ya sé quién es, ya, sí, se llamaba tal, sí, ese es su nombre. ¿No? Entonces, ¿qué cosa estás describiendo? Rasgos centrales, un conjunto, ¿no? Que más o menos todos podemos identificar, lo observable, visible que todos vemos, ya, esa es la idea de rasgo central, ¿ya? Mientras que los secundarios serían aquellos que son situacionales, se dice, ¿ya? O sea, bajo ciertas condiciones nomás se presentan. Aquí también se incluyen las preferencias, los hobbies. ¿Qué sería un rasgo situacional, ¿no? De repente tú lo conocías, todos lo conocían, es bien tranquilo, bien respetuoso, es bien colaborador, ¿no? Está bien. Pero un día de repente pues estaba bien molesto y el cobrador no le dio su vuelto completo, no le quería dar su vuelto completo y entonces él empezó a gritar, le empezó a insultar, ¿no? Empezó a decir groserías y amenazaba con romper la luna, ¿no? Del carro si es que no le daba su vuelto. ¿Cómo es posible que sea tan abusivo de no Ya, ese comportamiento, oye, ¿lo ves normalmente en esa persona? No. Oye, ¿qué pasó? Tú estabas atrás, no te diste cuenta. Oye, ay, no sabía que era así. Claro, ese comportamiento no es el central, digamos, es un rasgo secundario, ¿ya? Secundario. Esa sería la idea. ¿Ya? Eso es un rasgo secundario, es situacional. ¿Ya? Bien. Veamos. Tamara, no sé si pueden hablar. Yo no he silenciado, de repente se han silenciado, no lo sé. Ruido suprimido, dice ruido suprimido, veamos a ver. No, no dice. Bien, esa es la idea entonces de rasgo secundario, ¿ya? Y cardinal diremos aquel rasgo que de pronto se ha convertido, bueno, claro, puede ser que tenga ciertos rasgos y de pronto uno de esos rasgos se convierte en el dominante, ¿ya? El dominante predomina sobre todos y quizás por el cual te conocen todos, te empiezan a conocer todos porque ese se impone, ese es el rasgo cardinal, ¿ya? Ese es el rasgo cardinal. Entonces, esas son las diferencias, lo que tendríamos que recordar, ¿ya? Muy bien, pasemos a ver las tipologías, que es constitucionales y psicológicas. Con Galeno, ¿no? Galeno aquí, el sanguíneo, mira, justo hay una imagen que puede ayudarnos, ¿no? Sanguíneo. Sería, pues, de pronto el más, bueno, es el más sociable, que tiene más habilidades sociales, probablemente, más alegre, puede ser, líder, puede ser, ¿no? Bien, temperamentos, que es de Galeno, ¿no? Supone que teoría de los humores, ¿no? En esta parte decimos, ¿no? El predominio de un fluido sanguíneo es el que va a definir un temperamento, ¿ya? Entonces, en el caso del temperamento sanguíneo será aquel individuo en el que predomina el fluido que se llama sangre, ¿no? Y la sangre se supone, el predominio de la sangre da ciertas características comportamentales o temperamento, ¿ya? Entonces, el caso del sanguíneo sería, pues, el sociable, puede ser el alegre, el valiente, podría ser una idea, ¿no? De características vinculadas al sanguíneo. En el caso del colérico, ahí hablamos del fluido que predomina, se llama bilis amarilla, ¿no? Aquí en este caso sería la bilis amarilla, ¿ya? El colérico. Y ahí hablamos de personas, pues, que son irascibles, fácilmente irascibles, ¿no? Por ahí podríamos decir que alguien que es impulsivo puede estar dentro de esta categoría, ¿ya? Luego tenemos el flemático, donde el fluido que predomina es la linfa o flema, ¿no? Y ahí hablamos de personas que van a tener una disposición para responder con bastante lentitud, diríamos, ¿no? Con bastante, sería
pareciera insensibilidad, ¿no es cierto? El flemático sería pues la persona que de repente todos nos asustamos, ¿ya? Nos sobresaltamos y el flemático pareciera que no se ve afectado por lo que está pasando, ¿no? En la puerta alguien dice, este es un asalto, ¿no? Todos con el celular en la carpeta, ¿no? Todos se sobresaltan, se miran unos a otros y el flemático pareciera pues que no estuviera, está de lo más normal, tú no lo ves de lo más inmutable, ¿no? ¿Está bien? De lo más tranquilo, digamos. Entonces, esa es la característica del flemático, ¿no? Por eso muchas veces lo señalan como insensible, ¿no? Lento, parsimonioso, insensible, ¿ya? Esa sería una idea del flemático. Muy bien, pasemos a ver ahora el melancólico. Aquí el fluido que predomina sería la bilis negra, ¿no? Y en este caso hablamos de, pues, claro, el pesimista de repente, ¿no? El que constantemente dice cosas negativas acerca del presente, el pasado, el futuro, ya, la tristeza, la desesperanza, podría ser quizás características del melancólico. Muy bien, eso en relación a los humores de Galeno. En relación a Kretschmer, aquí vamos a distinguir, ¿no? Por un lado, una complexión física que estaría dado en estos términos, ¿no? El leptosómico, el pícnico y el atlético. Entonces, la complexión física nos va a dar, nos va a dar una categoría que es leptósomo, leptosómico, pícnico y el atlético, ¿ya? Y esa complexión física se vincula a un temperamento. En el caso del leptosómico o el flaquito, si lo quieres identificar así, su temperamento se denomina esquizotímico. Y el esquizotímico sería pues el temeroso, el desconfiado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Más reflexivo. En el caso del pícnico o el gordito, su temperamento se denomina ciclotímico. Y el ciclotímico sería pues la persona más jovial, alegre, voluble también, ¿ya? Esa sería la idea del ciclotímico. En el caso del gliscrotímico es el temperamento, ¿ya? Ahí hablamos del sujeto que es más impulsivo, ¿no? Impulsivo, inflexible, ¿no es cierto? ¿Ya? Son descripciones del gliscrotímico. Ahora, escucha aquí, por favor, aquí esta parte sí es importante. Mira, en lo que es temperamento, en esta teoría, en esta tipología de Kretschmer, el temperamento, ¿en qué acaba? Mira, aquí, date cuenta, temperamento tímico, temperamento ciclotímico, gliscrotímico. Entonces, esa puede ser quizás una partícula que debes considerar, ¿no? Cuando haya esa suerte de relación entre el temperamento, se supone que lo que viene a continuación debe acabar en tímico. Temperamento denominado, cuando hablan de Kretschmer, ¿ya? Es tímico, sería, digamos, la terminación, ¿no? Del temperamento, del término que identifica el temperamento, ¿ya? Con eso ten mucho cuidado, ¿no? Porque a veces te lo invierten y no se refiere a temperamento, sino de repente a la complexión física. Leptosómico no es el temperamento es esquizotímico. Leptosómico describe qué cosa? La complexión física, ¿ya? Entonces esa sería la idea. Muy bien, vamos a ver. Bueno, dentro de las tipologías, aquí lo de Jung, introvertido, extrovertido. El introvertido sería el que está más centrado en su mundo interior, ¿no es cierto? El reflexivo, el que quizás se siente más cómodo trabajando solo, ¿está bien? El que evita el bullicio, ¿verdad? Eh, los grupos, ¿está bien? Es el que de repente tiende a aislarse. Podría ser una idea, ¿no? Del introvertido. Mientras que el extrovertido es el que busca más bien, ¿no? La bulla, el bullicio, ¿no? La experiencia grupal, ¿no? Está bien, el interactuar de manera, digamos, eh, intensa con varias personas, puede ser la idea, ¿no? El buscar de repente esa novedad, ¿no es cierto? Salir de esa rutina y a estar ahí en entornos bulliciosos, prefiere el trabajo grupal porque solito de repente se aburre, no puede hacerlo, no puede avanzar nada, pero si estás con un grupo de personas, ahí avanza, se siente productivo. Esa es la idea de el extrovertido, ¿ya? Entonces, en esta tipología de Jung tenemos introvertido y extrovertido. Con Eisen vamos a hablar de tres dimensiones: sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo, ¿ya? La sociabilidad, acá utiliza un poquito lo de Jung, ¿no? Varía entre extroversión e introversión, ¿no?
el neuroticismo, la estabilidad o inestabilidad emocional, ¿ya? Y el psicoticismo, el control de los impulsos, ¿ya? Entonces, a ver, regularmente nosotros podemos tener cierto impulso, cierta tendencia a hacer cosas, ¿está bien? Sin embargo, eh, solemos incorporar normas, nos ajustamos, ¿verdad? A esas normas y controlamos. Ya, esa sería la idea, ¿no? O eso es lo que más o menos nos manejamos. Ahora, en la parte del psicoticismo, ahí sería el individuo que tiene problemas para esa regulación, ¿ya? Imaginemos, es alguien que tú no ves después de mucho tiempo a un compañero, ¿no? Está bien, digamos, estás en la misa, ¿ya? Vas a, hay una misa a la que has asistido, que asistes de repente regularmente, muy bien, y ves a un compañerito que no ves después de mucho tiempo, ¿no? Era tu mejor amigo en la primaria, ¿está bien? Y claro, y tú tienes de repente, no, la necesidad de saludarlo, ¿no? Quieres acercarte o que se acerque, ¿ya? Entonces, de repente, tú quieres hacerlo, pero claro, tú dices, oye, estoy en la iglesia, en la misa, no puedo estar gritando, ¿no? Llamándolo fuerte, como si estuviera en el mercado, ¿está bien? Entonces, ¿qué haces? Bueno, de repente buscas que te mire, mueves así tu cabecita sin hacer mucha bulla y ya, ahí te quedas, ¿no? Pero otra persona de repente no tiene ese cuidado, pues. ¿Cómo va a actuar? De frente, ¿no? De repente silba, ¡ay, gordo! Dice, ¿no? Y grita, ¿está bien? Y levanta su brazo, ¿no? Entonces todo el mundo lo voltea y mira, ¿qué pasó? Esa persona que se comportó así, ¿no? Gritó y que, bueno, hizo caso omiso de lo que supuestamente son las normas de comportamiento en ese contexto, diríamos, ¿no? Esa persona tendrá un alto psicoticismo. Ya, entonces el psicoticismo tiene que ver con eso, ¿no? Esa suerte de ajuste de la realidad, esa suerte de control de impulsos. Ya el neuroticismo, en cambio, tendría que ver con la estabilidad o inestabilidad emocional, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan ansioso eres regularmente? ¿No? Puedes tener de repente un alto nivel de ansiedad o un bajo nivel de ansiedad. Eso lo vamos a ver o lo va a evaluar la dimensión neuroticismo en la teoría, ¿no? De Eysen, ¿no? Y la sociabilidad, lo que ya hemos hablado hace un momento, la introversión-extroversión. ¿Ya? Muy bien. Bien, jóvenes, esto tiene que ver con la personalidad, otros enfoques, ¿no? En el caso del humanismo, el hombre es bueno, tiene esa tendencia natural a la autorrealización, a funcionar de manera más plena, sería la idea, ¿no? Eh, en el enfoque cognitivo-social, la personalidad se va a formar a partir de los modelos, ¿no? Por imitación, ¿verdad? Observación e imitación de modelos, de personas significativas. ¿Cuántos modelos habrás tenido? Ya, muy bien, ¿no? De repente, inicialmente, tu mamá, tu papá, y tus hermanos, y ahí de repente tus amigos, de repente no tenías muchos amigos y estabas solamente en la televisión, por ahí un superhéroe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Has ido consumiendo otros modelos, ¿está bien? Realmente en YouTube, en las redes sociales, y ahí, de ese conjunto, ¿no? De lo que has tú observado e imitado, de ahí se ha formado tu personalidad, ¿no? Esa es la idea, o ese es el planteamiento en esta teoría cognitivo-social, ¿no? Desde lo conductual, eres como eres porque cada una de esas características que tienes ahora, cada uno de esos patrones de comportamiento que tienes ahora, ha sido sometido, ¿no? A un reforzamiento, ¿no? O de repente a un castigo o extinción. Esa sería la idea, ¿ya? Entonces, de repente, inicialmente, imaginemos, ¿no? Imaginemos que tú ahora saludas a todos, ¿no? Saludas a todos sin eh, mayor problema. A todo el mundo saludas de ti. Oye, esa persona es muy respetuosa. Saludas a los compañeros, al personal administrativo, a los profesores, y ya todos te distinguen. Sí, es una persona bien respetuosa. ¿Y cómo has desarrollado ese rasgo en el enfoque conductual? Entonces, dice, vamos a ver la historia, ¿no? Sus antecedentes, ¿no? Desde niñito, mira, el niñito le enseñaba, buenos días, papá, y le decía, buenos días, papá, ay, qué bien, mijito, sabes saludar, y de repente te cargaban, te daban sonrisas, de repente llegaba tu tío y le saludabas y te daba tu propina, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ese conjunto de refuerzos hicieron que ese comportamiento se convierta en algo bien estable, ¿no? En ti, y resulta que ahora ese es un rasgo en ti, ¿no? Es un comportamiento que te distingue de otros. ¿Está bien? Y esa es tu personalidad, ¿no? Del enfoque conductual. Y así como tienes eso de saludar,
Bueno, hay otros que seguramente pues han sido fruto, ¿no? Es consecuencia de esa historia de reforzamientos y castigos. Ya imaginemos otro, que no saluda a nadie, ¿no? No mira a nadie, no saluda a nadie, se sienta, porque a cualquier hora llega y demás, no saluda, mira a otro lado, ¿está bien? Ya. ¿Qué pasó? De repente cuando era niñito, él quería saludar y no pronunciaba bien, ¿no? Y las personas en vez de responderle, se burlaban, ¿no? De repente o no le contestaba. Entonces, ¿qué pasó? Ese comportamiento de saludar se fue perdiendo y finalmente ya no saluda a nadie. Y ahora todo el mundo le dice de repente, ese no saluda a nadie, es un mal criado, por ejemplo. ¿Ya? El comportamiento es no saludar a nadie. Muy bien. Eso es un rasgo distintivo y eso es parte de tu personalidad desde el enfoque conductual. Muy bien. ¿Cómo se produjo? Bueno, pues esa historia, ¿no? De reforzamientos y castigos. Sería la idea. ¿Ya? Así se comprende más o menos cómo se forma la conducta, ¿no? En todo caso, la personalidad que sería un repertorio amplio de conductas. Ya, eso sería. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, ya vamos a pasar, creo, esta parte ya. Eso es más o menos una idea de lo humanismo. Esto es con Rogers, el sí mismo, las creencias, ¿no? Que uno tiene sobre sí mismo. Esto se lo voy a pasar ya. Esto es lo cognitivo social y lo conductista. Ya, vamos a ver ahora los problemas que nos interesan ahora. Vamos a ver. A ver, pensemos en esto. A ver, dice, pregunta número 1. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Vamos a ver, voy a hacer mi captura antes que me olvide. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? A ver, la C. Vamos a... Uy, un segundito. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a ver aquí. A ver, número 9. A ver, dice, la teoría de personalidad de Rogers, también denominada fenomenal, se basa en la idea de que, ya, a ver, dice, un segundito. Letra, ¿qué letra me están dando? Letra, a ver, la respuesta aquí, a Sí. ver. C, sí, C, C, efectivamente, esa sería la respuesta, ¿ya? Veamos, claro, tiene mucho que ver esto, ¿no? A ver, dice, las vivencias solo pueden ser compartidas de terapeuta. Ya, no es lo que dice, ¿no? Aquí es cierto que tiene algo de sentido, ¿no? Lo del terapeuta y el cliente, pero acá no solamente dice, cuando ambos buscan la verdad, no es esa la propuesta, ¿no? Del enfoque de Rogers. A ver, pues una motivación innata, pero para mejorar sí mismo. Ya, el sí mismo sí es un concepto que maneja Rogers. Una motivación innata, dice, ¿no? No, pues no es eso, ¿no? Lo fenomenológico tiene que ver con eso, lo individual, ¿no? Claro, esta es la que se ajusta más, ¿no? La letra C, ¿no? La letra C. En las otras, ya, digamos que no tiene que ver con el enunciado, en realidad, ¿no? Aquí la idea es, lo de Royce plantea esto de toda persona tiene una historia, un contexto, ¿no? Que debe interpretar de manera individual, al margen de lo que el terapeuta le puede decir, ¿no? Es una suerte de experiencia subjetiva, ¿no? Y eso es algo único en realidad en cada uno de nosotros. Hacia eso se orienta, ¿no? Esta parte de eh, teoría fenomenológica. ¿Ya? Entonces, eso estaría dentro de el enunciado C. ¿Ya? Bien. Veamos la pregunta 10. Dice, Mariana es una persona sumamente solidaria, ya que desde temprana edad ella veía a su madre ayudar a sus vecinos en el barrio. Dicha explicación sobre tal característica de la personalidad corresponde al enfoque.
Ya, a ver, ¿qué podemos decir aquí? A ver, ¿será psicodinámico? Bueno, los psicodinámicos, recuerdas, con Freud, o el psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver con Freud, experiencias tempranas, las pulsiones. eh, Eso está, el inconsciente, ¿verdad? Todo ese conjunto de cosas está aquí, está expresado en esto que te señala en el enunciado. No, entonces no es psicodinámico, ¿no? En la gestal, a ver, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el insight, ¿verdad? Incluso hasta el procesamiento, ¿ya? Ahí, eso te está señalando en el enunciado, no lo descartamos. El humanista, ¿no? El humanismo o el humanista. Eh, el humanista dice, ¿no? La tendencia innata a la autorrealización, capacidad de elección, ¿no? La libertad para elegir lo más importante en nuestra vida. Eh, ¿Qué más? La tendencia, ¿no? A la autorrealización. Ya, ese conjunto de cosas te está expresando aquí. No, descartamos entonces, ¿no? ¿Está bien? Lo conductual. A ver, aquí te habla de que se le está reforzando, lo hace por un premio. Hay por ahí alguna suerte de habituación, ¿no? El hábito también podría funcionar ahí como conductual. No te está diciendo nada de eso. ¿Ya? Entonces, qué está diciendo aquí? Cognitivo social de Bandura. Ajá. Ahí vemos lo del modelo. Dice, Mariana es una persona sumamente solidaria. Aquí te habla la característica, ya que desde temprana edad ella veía sumar. Ahí te está diciendo, cómo se aprende desde el cognitivo social? A partir de la observación. ¿Ya? Y aquí lo tenemos, mira. Resultado de la observación e imitación, ¿no? Importancia de los modelos en aprendizaje de padres. Ya, es aquí, en este chiste. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Dice la señora, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo la señora? Leyendo, pues, ¿no? Leyendo, ¿no? Y entonces, como ella lee, su hijito que la ve leer, también se pone a leer, ¿no? Ella le pregunta, ¿no? Entonces, desde el enfoque cognitivo social, ¿cómo se aprende o cómo se va a desarrollar esa característica de personalidad? A partir de la observación e imitación, se supone de modelos, ¿no? En este caso, en el enunciado nos está planteando que ella veía a su madre ayudar a sus vecinos en el barrio. Ella ha visto, ¿no? Su madre ha sido su modelo, ¿no? Y como la ha visto, siempre ha estado con ella, ha aprendido y ahora tiene también esa característica. Y eso entonces encaja dentro de lo que es lo cognitivo social, ¿ya? Bueno, esa sería entonces la respuesta. Vamos a ver. Profesor, Sí, ¿le podría sí, dime, plantear un dime. enunciado? ¿Le podría plantear un enunciado? Es que me confunde un poco. A ver, Dice, una joven se siente atrapada por una decepción amorosa que la dejó traumada y que no logra dejar atrás. El psicólogo que evalúa observa que ella no ha logrado integrar esa experiencia en su totalidad, manteniendo una deuda emocional. ¿Qué enfoque psicológico sería? Estaría denominado aquí. ya, Humanista, bueno, gestáltico, psicodinámico, conductual. ¿Cuál sería, profesor? ese es todo el enunciado. Ujú. Porque ahí te habla de, bueno, integridad, bueno, si pensamos en la integración, en el percibir el total y demás, bueno, podría ser gestal, ¿no? Pero al decir que ella se siente atrapada por una decepción amorosa y por eso no deja, o sea, seguir su vida, ¿no sería como un trauma? ¿Sería psicoanalítica por lo que le Podría, generó un trauma? podría pensar también en psicoanálisis, pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Es todo lo que te da así? Ujú. Podría pensar en, bueno, ambas posibilidades serían, ¿no? Serían, digamos, discutibles, sería para de repente tomarnos un tiempito más para analizar el enunciado parte por parte, ¿no? Por lo que dice integrar una experiencia en su totalidad podría ser gestáltica, ¿no, profesor? Claro, claro. Ujú. Desde Sí, la terapia profesor. gestal se Gracias. busca eso. Ujú. Mm, Gracias. para que sea psicodinámico, a ver, ¿qué más? Tendría que decirte, creo, algo, más cosas, ¿no? Más cosas. Me parece que tengan que ver con lo inconsciente, porque eso es, ¿no? En el psicodinámico es lo inconsciente, ese tipo de cosas, ¿no? La experiencia temprana puede ser, ¿no? Pero lo inconsciente no está todavía ahí definido, ¿ya? Bien, pregunta número, gracias por el ejemplo. Pregunta número, a ver, Mariana, número 11. Dice, Mariela comenta a su amiga que desde pequeño su hijo menor solía ser irritable. Lloraba intensamente y tenía que hacer mucho esfuerzo para calmarlo.
Ahora que ya es adulto, ve en su forma de reaccionar ante los problemas características que le hacen recordar a aquella época. En dicho caso, Mariela está haciendo alusión al componente de la personalidad denominado que tiene un origen. Ya, ¿cuál sería la respuesta aquí? Temperamento biológico. Bien, bien. Sí, ¿no? Aquí decimos, ¿no? Mira, a ver, decimos, te está relacionando una característica que es estable, ¿no? En el tiempo se ha mantenido, ¿está bien? Tiene que ver con, a ver, la emotividad, ¿no? ¿Está bien? Esa respuesta, ¿no? Esa intensidad en la respuesta, ¿ya? Y, y claro, acá te está hablando de componente temperamental, ¿ya? Sí, es temperamento que tiene un origen biológico. Claro, hemos dicho, ¿no? Que lo temperamental está vinculado directamente a la herencia biológica, ¿no? Entonces aquí lo biológico estaría claro aquí, ¿no? La respuesta correcta sería la letra B. ¿Ya? Está bien. La 11 sería la letra B. Vayamos a ver la 12. A ver. Ya, centrales, cardinales y secundarios. ¿Cuál sería el cardinal? El caso de Denis. A ver. Vamos a ver. Denis es un erudito que dedicó la vida suya a enseñar y transmitir además su pasión por los números. Ya, él tiene una pasión, ya esa pasión le ha hecho, ya, destacar, puede ser destacar, sí, lo cardinal, pasional. Está bien, sí está bien, ¿no? El resto no hay una que sobresala. En esta parte, en lo cardinal te van a señalar un rasgo que es distintivo, es el que más destaca, es lo que lo hace destacar, ¿no? Es lo que de pronto puede ser, claro, lo pasional está dentro de eso también. Ah, sí, y eso puede ser, encaja perfectamente con lo cardinal. ¿Ya? ¿Dónde estarán los centrales? O los secundarios, mejor, los secundarios. ¿A dónde está el secundario? El caso de Eusebio. Eusebio. A ver, dice, le comento a su amigo que antes solía ser fanático de la salsa, ahora le gusta más el rock. Ya, las preferencias, los hobbies, cosas que pueden cambiar en el tiempo o darse en una situación específica, eso es secundario. Y acá Eusebio encaja en esa descripción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Entonces sería, lo central estaría en el conjunto, ¿no? Alegre, desordenada, emotiva, y mucho interés por establecer. Ya, es un conjunto de características que supuestamente todos vemos, ya eso sería lo central, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra Sí. C, ¿no? Letra C, ¿ya? Muy bien, letra C sería entonces la respuesta. Vamos a ver aquí el 13. Ya, a ver, número 13. Dice, ¿existe más de un fluido corporal que determina un tipo específico de personalidad? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ¿por qué es falso? Porque esa teoría le pertenece a Hipócrates. Ya, muy bien, muy bien. Un tipo específico de personas. Ya está bien, eso es falso. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Otra razón por la cual podría ser falso o es falso? Está bien, sí, eso está bien, eso es lo más importante. Dos, una persona esquizotímica tiende a ser retraída y tiene el abdomen plano. ¿Eso qué será? Esquizotímica se refiere al temperamento, ¿está bien? Temperamento. Dice, y dentro de ese temperamento, la descripción de desconfiado, de repente desconfiado, temeroso, ¿no? Retraído, podría encaja ahí, dentro de lo temperamental. Y si tiene el abdomen plano. A ver, el esquizotímico era el delgadito, ¿no? El flaquito, ¿está bien? El que tenía el abdomen plano, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esa parte, sí, eso Verdadero. coincide, ¿no? Con la tipología de Kretschmer, ¿no? Donde el, acá le decíamos, el leptosómico sería, ¿no? La complexión leptosómica es esa característica, ¿no? El abdomen plano, alargado y plano, ¿no? Y la personalidad esquizotímica. Eso está bien, ya eso sería verdadero.
La siguiente, la introversión está asociada con el temperamento melancólico. Ya. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. ¿Cuál sería la justificación? ¿Es falso por qué? ¿Qué? Porque le pertenece ese estudio a Hipócrates también, o a Claro, lo de Galeno, si no me melancólico. equivoco. Ajá. Ujú. Ya, perfecto. Claro. Recuerda, ¿no? Que la pregunta te dice, ¿no? Te está hablando de Kretschmer, su tipología y las afirmaciones con respecto a esta tipología. ¿No? Y acá, introversión y melancólico, eso no tiene que ver con su tipología. ¿Ya? Eso, en ese sentido, eso es falso. De repente podrían comparar quizás una parte de su tipología con otra, y bueno, en ese caso ahí tendríamos que ver, pues, ¿no? Si es verdadero o falso, ¿ya? Bien, entonces acá la respuesta sería la letra C, ¿no? C sería la respuesta. Número 14. La teoría tipológica y psicológica de Jung consiste en una manera de escribir ya. A ver, la número 1. ¿Te acuerdas con Jung qué cosa era? Introversión, extroversión. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces aquí dice, el tipo de personalidad está determinada por el humor predominante. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Eso es falso, claro. No habla humor. ¿Quién habla de humor? Hipócrates. Hipócrates. Claro, en lo que nosotros hemos estudiado se supone que eso ha sido sistematizado por Galeno, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? sí. Esa es la idea, ¿ya? La 2 dice, la persona neurótica se caracteriza por ser inestable, ansiosa y tímida. ¿Eso es verdad? No, no, en la tipología de Jung, ¿de qué estábamos Mm, hablando? Introversión, extroversión, ¿ya? Y la introversión, en la introversión, bueno, ensimismamiento, pero no se hablaba ahí de persona neurótica, no te estaba planteando esa cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte sería falsa también, ¿ya? La número 3, un individuo extrovertido tiende a dirigir su fuerza vital hacia el ambiente. Ya, eso sería verdad, Primero. verdadero, ¿no? Entonces, la respuesta estaría en la letra D. D, ¿ya? Esa sería entonces nuestra respuesta correcta. Muy bien. La número 15. A ver. Maslow dice, las cualidades de personalidad se desarrollan en base a la... Ya. Ha perdido el trabajo, lo han estaba en su casa, pide préstamo a su familia que luego no puede pagar, entonces se manifiesta la necesidad. En cambio, si alguien presenta una adecuada autoconfianza, se plantea retos constantes y se siente bien consigo mismo, cuando tiene éxitos, entonces habrá derecho a la necesidad. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? De seguridad y estima. Ya, vamos a ver. Seguridad. A ver, si una persona ha perdido el trabajo, lo han desalojado de su casa, pide préstamo a su familia que luego no puede pagar, entonces se manifiesta la necesidad de, y acá estaría la respuesta en, claro, a ver, de autorrealización no puede ser en esas condiciones, ¿no? Sí, de seguridad, sí. Estima tampoco está ahí. Fisiológica, a ver, podría ser fisiológica. No te da planteando, a ver, aquí, préstamos, familia no puede pagar, ¿dónde se aloja de su casa? Más con la seguridad, más que fisiológica, ¿no? No, lo fisiológico no está ahí planteado claramente, ¿no? Más sería la seguridad. Entonces ahí tenemos seguridad, es seguridad, B y E, ¿no? En cambio, si alguien presenta una gran autoconfianza, se plantea, ¿no? Se plantea retos constantes, se siente bien consigo mismo, cuando tiene éxitos, habrá satisfecho la necesidad de, y el reconocimiento, estima, ¿no? Estima sería, pues, ¿no? La que está más cercana, ¿ya? Estima. La número 15 sería la letra E, entonces. Pasemos a la 16, la última ya. Bien, dice María de niña tendía su cama y acomodaba sus juguetes, pues sus padres la premiaban con golosinas cuando encontraban todo ordenado. Con el tiempo, María se convirtió en una persona que busca que cada cosa esté en su lugar. En relación con las teorías que explican la personalidad, lo descrito de María se relaciona con el enfoque denominado... A ver, Ambigual. ¿cuál sería el enfoque?
A ver, veo respuestas. A ver, María dice D, Rosalinda D, conductual. ¿Ya? Está claro ahí, ¿no? Está muy bien. Conductual sería ahí la respuesta correcta, ¿no? No hablan de, a ver, no hablan de autorrealización, congruencia, capacidad de elección, eso, no hablan de eso, no es humanista, ¿no? No te están planteando la presencia de un modelo al cual estuvo vinculado Marí, por eso es así, no es cognitivo social, ¿no es cierto? eh, no te habla de las experiencias tempranas, del inconsciente, ¿verdad? De las pulsiones, no sé, pues, tanáticas, eróticas, ya. Nada de esas cosas no es psicoanálisis. Entonces, acá te habla de premios, ¿no? Bueno, la premiaba, ya está, ¿no? Por ahí premios, castigos, extinción o hábitos, ya eso es conducta, ¿ya? Ahí está, entonces, esa sería la respuesta. Pasemos a esta última parte. Vamos a ver. Oh, oh. Ya, el psicoanálisis, realmente aquí estamos, este cuadrito está hecho con mucho cariño. Y en realidad está para que lo puedas completarlo, lo hace más grande y lo completa. Bueno, todo lo que te acuerdes, ejemplos, y esa puede ser una manera de repasar. ¿Ya? Niveles de conciencia, consciente, preconsciente, inconsciente. Consciente, ¿qué cosa es? En este momento, lo que tienes a la vista, ¿no? Lo que tienes de pronto, lo que reconoces o sabes. Eso sería lo que está en el nivel consciente, ¿ya? A ver, consciente de qué cosa eres en este instante. Bueno, estoy en mi clase de psicología, estamos de día, etcétera, etcétera. Ya, eso es lo que tienes ahorita, en este instante, perfecto, ¿no? Accedes, estás ahí, perfecto, muy bien, eso es lo consciente. ¿Qué será lo que tienes en el preconsciente? Aquello que puedes acceder, pero en este momento no lo tienes en tu conciencia, ¿no? O sea, ahorita no lo tienes, no te das cuenta de ello. Por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué te pusiste ayer? ¿No? Por ejemplo, a ver, no sé, pues, ¿qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? De repente, puede ser una idea, ¿no? ¿Está bien? ¿Puedes acceder? Sí puedo acceder. Entonces, ¿dónde lo has almacenado? En el preconsciente, ¿ya? De repente ahí te preguntan por algo y te acuerdas cuando eras niño o niña, ¿ya? Eh, decías esto, caminabas, de repente, ¿no? Dices, caminabas, te subías en la mesa y orinabas ahí desde la mesa. Y no, no, ¿qué? Yo no, nunca, no me acuerdo. Sí, yo me acuerdo mucho que, ya, ya, ¿dónde estará? No puedes acceder a esa información. Entonces, si no puedes acceder a esa información de ninguna manera, ¿dónde está? Va a estar ¿dónde? En tu inconsciente. Esa es la idea, ¿ya? Si hablamos de niveles de conciencia. En relación a la estructura de personalidad, decimos ello, ¿no? O id, yo, ego, superior. El ello tiene que ver con tus, digamos, los deseos, ¿no? Las tendencias. Ahí, cuando hablamos de ya ejemplos, sería así, ¿no? El ello, ¿cómo funciona? El ello es el que se guía por el principio del placer. Toda necesidad, ¿ya? Que experimente el individuo, el ello exige una inmediata satisfacción, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? La función del ello. Está haciendo calor, tengo sed, dame de inmediato, compláceme, dame de beber, ¿no es cierto? Refréscame, ¿no es cierto? Esa sería la idea, ¿no? Del ello o id, ¿está bien? El, eh, el yo qué va a hacer, va a evaluar pues esa exigencia, ¿no? Y a ver, imaginemos que estás caminando, eres un migrante, estás llegando a otro país, ya agotaste todos tus ahorritos, está bien, lo único que te queda es una botella de agua, está bien, ya está. Hace calor, entonces el ello que te va a decir, oye, refrescame, pues échame agua, ¿no? Mójame la cabeza, dame eh, para beber, ¿no? El agua, yo quiero agua, dame, tengo sed. Eso será el ello, ¿no? Placer, ¿no? Que te satisfaga la necesidad. El yo, ¿qué hará? Tendrá que evaluar, pues, oye, en este momento es conveniente que le dé todo el agua, que eh, acabe el agua, y si nadie me da, no encuentro ninguna fuente de agua y nadie me da agua, ¿qué hago? Esa sería la idea, ¿no? ¿Qué hace el yo? Evalúa, ¿no? Por eso hablamos del principio de realidad, ¿ya? El yo, principio de realidad. Y finalmente tenemos el desarrollo último que se llama, super yo o superego, ¿no? Ahí vamos a interiorizar normas, ¿no? Ideales, ¿está bien? Ideales. ¿Cómo tienen que ser hechas las cosas? Ya, esa es la idea de ideales.
ideales, ¿ya? Entonces, una norma de repente, ¿no? A ver, puede ser, ¿no? A ver, tú no puedes comer nada si no te lavas tus manos con agua y jabón, ¿ya? Eh, pero antes de comerte tienes que lavarte, antes de comer algo, cualquier cosa, o tomar algo, cualquier cosa, no puedes hacer si antes no te lavas las manos con agua y jabón. ¿Está bien? Entonces, a ver, el ego dirá, ¿no? En relación a lo que te comentaba, a ver, tienes tu botella de agüita. No, tú no puedes tomar nada si antes no te lavas la mano con agua y jabón. Pero no tengo jabón, no puedes tomar el agua. ¿Por qué? Porque para tomar agua tienes que hacerlo con las manos limpias. Entonces, la norma que ha sido interiorizada, ¿cierto? Y está ahí en este super yo, es lo que te va a exigir que se cumpla. No, no le puedes dar nada, no puedes satisfacer lo que le está pidiendo el super yo, le va a decir a yo, no le puede. Si es que antes no se lava las manos con agua y jabón, pero no hay jabón, no importa, hasta que no se lava con el jabón, no le podemos dar nada de agua. Listo, esa es la exigencia del super yo, una norma, ¿no? El que cumplas con lo ideal, con cómo deben ser hechas las cosas. Esa es la exigencia de el super yo, esa es la función, ¿no? Por eso hablamos de el superego, super yo, ese sería el referente, el regulador, ¿no? De lo moral, ¿no? La función ética, esa es la idea, ¿ya? Entonces, más o menos así como va a funcionar en el caso de los problemas. Muchas veces el ello exige tanto, que entonces el yo, al yo, ¿no? Le exige tanto que el yo para defenderse desarrolla lo que se llama mecanismos de defensa, que son de naturaleza inconsciente, ¿ya? Tenemos represión, negación, regresión, ya. Todo esto son mecanismos de defensa. Represión, ¿qué cosa es? Algo así como una suerte de borra, ¿no? Desaparece una experiencia que es dolorosa. Ya, vamos a ver, por aquí tenemos un poquito más de imágenes para que nos pueda facilitar el recuerdo. A ver, veamos. Consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Entonces, consciente, preconsciente, lo accesible a la conciencia, ¿no? Es lo que puedes darte cuenta, puedes recuperar como información, como experiencia. El inconsciente, en cambio, será todo aquello que está encerrado, está inaccesible a ti, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno, ese trastorno, la explicación, ¿dónde va a estar? Aquí, ¿no? Va a estar aquí, en el inconsciente, ¿no? Entonces, para entender tu trastorno, desde el psicoanálisis que se plantea, el, hay que ver, pues, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué contenido, qué experiencia, ¿no? Está aquí. Hay que hacer consciente lo inconsciente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través del psicoanálisis, pues, ¿no? Con la técnica que se llama asociación libre de ideas, ¿ya? Eso sería lo que había que recordar. Bien, aquí tenemos la estructura, el yo superior, el ello. Acá están los principios. Ya te dije más o menos cómo es la exigencia, cómo es el funcionamiento. Luego tenemos aquí los mecanismos de defensa, ¿no? Vamos a ver aquí. Represión, ¿no? Borras la experiencia, puede ser la idea, una buena metáfora es esa, una suerte de ocultas. No es que no quieras recordar, no recuerdas, tu mente está en blanco en relación a esa experiencia que ha sido de repente dolorosa, vergonzosa. Esa es la idea de la represión, ¿no? El mecanismo de defensa, que hace oculta, hace inaccesible la experiencia que tiene esa característica. Esa es represión. Y la negación es eh, rechazar una experiencia, ¿no? Algo que de repente toda la evidencia indica que sí, tú la rechazas, no la das con una suerte de, no la aceptas, esa puede ser la idea, ¿no? Eh, en el caso de la regresión sería regresar a un comportamiento que no, de una etapa anterior, ¿no? Por ejemplo, que un adulto haga berrinche, ya, oye, el berrinche no es propio de un adulto, pero mira, el berrinche, ya, eso sería una regresión. Eso es algo inconsciente, por supuesto, ¿ya? La racionalización sería desarrollar un argumento para hacer menos dolorosa una experiencia, ¿ya? Eh, Aquí hay un ejemplo. Dice, a ver, ¿has olvidado cómo te gritó y levantó la mano para golpearte? Bueno, tampoco gritó tanto. Y la mano la levantó para apagar el horno, dice, ¿no? Desarrolla todo un argumento, ¿no? Otro ejemplo puede ser alguien que de repente se declara, ¿no? Está muy enamorado, se declara, le dicen que no, ¿no? Le dicen que no. ¿Y qué dice él? En realidad no estaba enamorado, dice, ¿no? En realidad ni me gustaba, dice, ¿no? Eso es racionalización, ¿ya? Muy bien. Proyección le atribuimos a otro a lo que nosotros estamos experimentando. Dice, ya, por ejemplo, él siempre ha querido ser médico, entonces le dice, ¿qué le dice a su hijo?
tú has nacido para ser médico, ¿no? ¿Está bien? Pero en realidad quien ha querido eso es el papá, ¿no? ¿Está bien? Esa puede ser una idea, un ejemplo, ¿no? De proyección. La sublimación, eh, alguna tendencia, ¿no? Imaginemos destructiva o tanática, lo llevo hacia, lo llevo a expresar a través de algo socialmente aceptado, ¿no? O aceptable, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Por ejemplo, si fuera una persona, pues, que disfruta, ¿no? Infligiendo dolor a otras personas, ¿ya? Viéndolo sufrir, de repente pues se convierte en boxeador, ¿está bien? Y eso es un deporte, ¿no? Entonces eso me da licencia para poder propinarle de repente pues esos golpes que no le generen dolor, digamos, ¿no? Al oponente. Pero eso es socialmente aceptable. Entonces ahí diremos, ¿no? Se está expresando, ¿no? Está sublimando, ¿verdad? Su agresividad, ya es la idea del mecanismo de defensa de sublimación. En la formación reactiva, dice, ¿no? Aquí es en el comportamiento va a ser algo totalmente contrario a aquello que está experimentando. ¿Está bien? Si, por ejemplo, yo soy una persona que odia al ser humano, sería un misántropo, ¿no? ¿Cómo esa misantropía es inaceptable para el yo? Y entonces el yo se defiende, desarrolla un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva y me convierte ¿en qué? En una persona que ante los demás demuestra qué cosa? Solo amor, ¿no? Amorosa, un santo, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, esa es la formación reactiva, ¿ya? O de repente, ¿no? Un homofóbico total, ¿ya? Quiere que todos los que cajan en esa categoría, ¿no? Eh, sean fusilados, se convierte, ¿no? Por formación reactiva en defensor, ¿no? De los derechos de esa comunidad. Esa puede ser otro ejemplo, ¿no? ¿Ya? En el desplazamiento, se supone que la persona que me genera de pronto, a ver, acá, en el ejemplo, el papá, ¿no? Le grita a la mamá, ¿no? Y la mamá quiere responderle, le gustaría darle su bofetada, su cachetada, golpearlo de repente, pero él es muy violento, muy agresivo, ¿está bien? Entonces, tiene miedo, pues, de hacer eso, eh, puede generarle, ¿no? Mayor perjuicio y de repente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, claro, eso es inconsciente, ojo, eso es inconsciente. Entonces, se controla, se aguanta, ¿no es cierto? Esa cólera. ¿Y a quién va a gritar? O hacia quién va a dirigir esa agresividad hacia algo que es menos amenazante. Como por ejemplo, su hijito, su hijita. Ya, ya, no es la idea, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, pero vamos a tener aquí. En las etapas de desarrollo psicosexual, eso tienes en tu texto, que lo hemos traído. Hay características, ¿no? La oral sería aquella donde la boca es el centro del placer, ¿no? Tenemos una primitiva en la que la succión es lo prioritario. Luego viene el morder, ¿no? Dentro de la fase oral. Se supone que si algo pasa aquí, algo sumamente estresante, uno puede quedar fijado con este periodo, ¿no? O sea, y entonces ocurre lo que se llama la fijación. La fijación sería eso, ¿no? Una suerte de un comportamiento propio de esta etapa que tú vas a mantener luego en la adultez, ¿no? Como por ejemplo, si pensamos, ¿no? Las personas que fuman, dicen, ¿no? Fuman demasiado cuando están tensas, estresadas, recurren al cigarro. Desde el psicoanálisis dicen, oye, esa persona ha desarrollado una fijación oral, ¿no? Oral, ¿no? La succión, el cigarro, ya, eso, ¿no? Muy bien. Su adicción tiene que ver con una fijación en la fase oral erótica, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, tenemos aquí en relación a esta parte, se acaba el tiempo ya. Bueno, en relación a la fálica, por ejemplo, algo que puede llamarnos la atención sería el complejo de Edipo, ¿no? Edipo, Electra. Aquí el placer lo obtiene en los órganos genitales. Latencia, hay un debilitamiento, hay un interés de repente en lo social, ¿no? Una suerte de, claro, se reduce un poquito o bastante, ¿no? Ese interés se supone por lo sexual, ¿no? Pero luego reaparece, ¿no? En la adolescencia y en la
y la adultez. Ya esas serían las etapas, ¿no? Claro, en el anal también tenemos dos situaciones, ¿no? El anal expulsivo, placer en la evacuación, y anal retentivo, ¿no? Entonces, si se dice acá, por ejemplo, ¿no? A ver, los que sufren de estreñimiento, probablemente tienen una fijación en la etapa anal, ¿no? Anal, van a ser anales retentivos, ¿no? Sería, pues, en el estreñimiento, por ejemplo. ¿Ya? Son ejemplos de fijaciones, ¿no? Y situaciones que se relacionan con esa fijación. Bien, desajuste. El estrés, estado de tensión, ya respuestas inespecíficas, vamos a ver estadios, alarma, hay una suerte de activación, ¿verdad? Luego tenemos una etapa de resistencia y finalmente el agotamiento. Eso vamos a pasar ya. Veamos, el estrés, tipos, ya tenemos dos, ¿no? Positivo y negativo. Positivo será eustrés, se llama, eustrés, ¿ya? En este caso, esa exigencia, esa tensión te hace funcionar mejor. Aquí lo tenemos en esta curva, ¿no? Curva de la función humana. Hay una posición a mayor exigencia, tu rendimiento o tu desempeño mejora, mejora. Pero llega un punto en que si te sigues exigiendo, ese rendimiento va a ir decayendo, ¿no? Hasta finalmente llevarte al colapso. Entonces, cuando la tensión o el estrés te hace funcionar por encima de tu nivel, te hace sacar recursos donde no hay, ¿no es cierto? Y afrontas esa situación como un desafío, un reto, decimos que es un estrés positivo, eso es una situación de eustrés, ¿no? Eustrés. Si por el contrario la situación te bloquea, ¿no? Te hace rendir por debajo de tu capacidad, ¿está bien? Te hace cometer errores marcados, bastante, ¿no es cierto?, notables. Entonces decimos, oye, estás en una situación de distrés, por ahí te has desarrollado una enfermedad, eso es una situación de distrés, ¿no? O estrés negativo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de estresantes? Aquí tenemos tres tipos de estresantes. A ver, tenemos un estresante biofísico, amenaza tu equilibrio, tu homeostasis, las condiciones de equilibrio de tu organismo. Eso es biofísico, por ejemplo, y en la imagen tienes, ¿no?, el calor extremo, el frío extremo, una enfermedad, una hemorragia, la altura, por ejemplo, estar ahí en ticlio, con menos oxígeno, muy bien. Esos son estresantes biofísicos. Estresante laboral, aquellos que se dan pues en el contexto eh, del trabajo, ya ahí puede ser de repente eh, una jornada extensa de trabajo, el que te ubiquen en una posición, en un puesto donde no has sido entrenado, la sobrecarga laboral, el cambio de horario de manera abrupta, eh, ¿qué más? A ver, el acoso, todo eso puede ser situaciones eh, que corresponden o se pueden incluir dentro de los estresantes laborales. Lo psicológico, ¿qué cosa amenaza? La estabilidad emocional, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar, puede ser una pérdida, ¿no? Una pérdida. A ver, alguien muy querido fallece, ¿no? Entonces, ese es un estresante psicológico, una situación de guerra donde no sabes en qué momento vas a perder la vida, ya eso puede estar dentro de un estresante psicológico, ¿no? Está bien, condiciones de inseguridad ciudadana, por ejemplo, eso puede ser un estresante también psicológico, ¿ya? Muy bien. Reacciones o respuestas al estrés. En este caso, tenemos aquí cognitivas, ¿no? A ver, cuando estás bajo una situación de estrés, una reacción puede ser el bloqueo, por ejemplo, ¿no? Te olvidas. A ver, oiga, dígame usted su número NI, a ver, de 3 en 3. Y tú te lo aprendiste de 2 en 2. Rápido, ¿qué? ¿No sabe? Dígame su número NI, rápido, rápido, o su teléfono. Ya, y tú te sabes tu número de teléfono de repente de 3 en 3 y te lo piden de 2 en 2. Y ahí te bloqueas. Rápido, ¿qué no sabe? ¿Cómo no vas a ver? Usted es tan grande. Y ahí no sabes, ¿no? Entonces, ya esa situación, eh, la respuesta es, tu reacción ante esa situación de estrés o tensión se va a dar donde ese bloqueo, ese error en lo cognitivo, ¿ya? Sería la idea. Puede ser también lo emocional, de pronto la ansiedad, la depresión, eso puede estar, ¿no? La baja autoestima, eso puede estar dentro de lo emocional, no como consecuencia del estrés, pues, ¿no? Ves una situación que te sobrepasa y
tu respuesta va a ser de repente la depresión, ¿no? Ya no estás sin ganas de, no, es la idea, ¿ya? Lo conductual, ¿no? Lo conductual, ¿cómo respondes ante la tensión, ¿no? Sería lo que haces, ¿no es cierto? En relación a esa tensión, a ese estrés. Entonces, lo conductual, pues, muchas veces puede ser de repente eh, la comida, ¿no? Puede ser, mira, aquí la comida, ¿no? Estás con estrés, ¿y qué haces? Te vas a comer, pues, ¿no? Te vas a comer así sin parar, ¿no? O cada vez que te sientes tenso, empiezas a comer. Otros de repente empiezan a fumar, otros a tomar licor, ¿no? Ya, todo ese conjunto de cosas son reacciones ante la tensión, la dimensión conductual, ¿ya? Nosotros tenemos la dimensión física, que es, entonces, estás bajo tensión, ¿no? Un estrés o una tensión intensa y empieza a dolerte de repente la espalda, la cabeza, te empieza a salir ronchas, ¿está bien? O manchas, ¿está bien? El estómago te arde, ¿está bien? Se te afloja el estómago, ya puede ser, ya, ¿no? Ya, todo ese conjunto de respuestas o reacciones se van a dar o se clasifican dentro de las reacciones en la dimensión física, ¿ya? Entonces sería la idea aquí. Trastornos de personalidad. Bueno, aquí decimos el trastorno es un patrón desadaptativo. Patrón desadaptativo. ¿Qué significa patrón desadaptativo? Que no funciona bien, pues, ya que no funciona bien. Esa es la idea. En al menos dos de estas áreas, en la cognición, relaciones interpersonales, control de impulsos y en el afecto. En la cognición se refiere a la forma en que piensas. Un trastorno de personalidad joven es algo que se diagnostica, no surge de la noche a la mañana, tiene todo un proceso de desarrollo o evolución, ¿ya? Entonces, en la cognición se refiere al pensamiento, ¿no? Por ejemplo, desde la adolescencia ya mostraba indicadores de repente de extrema desconfianza. Cualquier cosa que hacían los demás le parecía sospechoso, que lo querían lastimar, que estaban complotando contra él. Ya, ese pensamiento que no tiene asidero de pronto en real, cualquier cosita ya le parecía como, uy, no, seguro quiere golpearme. Ya, ese tipo de pensamiento, es un pensamiento, ¿no? No es normal, se aparta de la norma, se aparta de lo que hace la mayoría, es desadaptativo, ¿no? Ahí se le- Ese pensamiento, ¿no? Entonces, ese es un trastorno, ¿no? Puede ser indicador de un trastorno, ¿ya? Puede ser ese desajuste o ese patrón desadaptativo puede darse en las relaciones interpersonales. De repente es una persona que constantemente evita, ¿no? Ya evita la interacción social. Está bien, bueno, que no, de repente una persona no te agrade, pero no porque no te agrade vas a tomarlo, ves no sé, pues a 30 metros y esa persona, no sé, no quiere encontrarse con nadie, entonces empieza a correr y se esconde debajo de un carro, por ejemplo, ¿no? Para no ver a esa persona, o decide ya no ir a trabajar para que no la vean y demás. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué busca siempre evitar a los demás? Ya, eso puede ser una suerte de alteración, ¿por no? ¿En qué cosa? ¿En qué dimensión? En las relaciones interpersonales, ¿ya? Puede ser en el control de impulsos, ¿ya? Ya te comenté sobre eso, o en la expresión de los afectos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no son capaces de experimentar o mostrar, ¿verdad? Esa amplitud en los estados afectivos, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar tristes, molestos, eh, acá enfurecidos, no sé, muy alegres, ¿no? ¿Está bien? En diferente intensidad, ¿ya? Tenemos una amplitud bastante amplia o grande o variada, pero hay personas que de pronto tienen una suerte de restricción emocional, ¿no? No pueden expresar ese patrón amplio, ¿no? De sus afectos. Ah, ya, por ahí puede haber un problema. Entonces, cuando en más de dos de estas podemos encontrar un patrón inflexible, desadaptativo, podemos hablar ya que se trata de un trastorno de personalidad, ¿no? Y eso se diagnostica aquí en el DSM, en el DSM-5, en el C11 también. Ya veamos aquí algunas cosas, ¿no? Vinculadas a esto, ¿no? Genera deterioro funcional significativo. De repente, eh, ese, ese patrón desadaptativo, ese trastorno de personalidad, digamos, hace que pierda el trabajo, que no pueda cumplir con un trabajo de manera cabal, y a eso se refiere, ¿no? Deterioro funcional. El patrón de comportamiento es inflexible y duradero, no cambia a pesar de las consecuencias que son negativas, adversas, no se ajusta, ya más se mantiene, ¿no? Produce sufrimiento en el sujeto y en su entorno. Claro, el sujeto se da cuenta, cuando se da cuenta,
le produce sufrimiento, a veces, hay veces en que no se da cuenta. Y produce también sufrimiento en su entorno, en sus padres, hermanos, en la familia, que ven que él no cambia, ¿no? Y que no se ajusta, y que no se comporta de manera, ya, eso puede ser la idea, es un efecto, ¿no? Del trastorno de personalidad. El comportamiento se aparta del contexto sociocultural. El comportamiento, dice, ¿no? Se aleja, está muy distante de lo que hace la mayoría. ¿Ya? A eso se refiere esto, se aparta del contexto sociocultural. Y finalmente, rasgos de una personalidad madura, tenemos aquí, ¿no? Aquí se lo vamos a dejar así nomás. Y veamos los problemas, ¿ya? Muy bien. Número 17. Lleva ante la imposibilidad de responder un comentario desagradable de su jefe en las redes sociales, situación que coincide con el corte de fluido eléctrico en su barrio, hace una llamada a la compañía de energía eléctrica y le increpa de manera grosera a la operadora que la compañía debería hacer un uso correcto de sus recursos informáticos para avisar con anticipación cuando va a haber un corte de servicio y evitar un trato abusivo con sus clientes. Este caso ilustra el mecanismo de defensa que Sigmund Freud denomina. A ver, ¿cuál sería aquí? A ver, hay una respuesta B, me dicen. Ajá. A ver. Ujú. Claro, el desplazamiento, ¿no? Ya está bien. No lo está negando, aquí no hay negación. A ver, hay rechazo de una suerte de resultado, no hay. Sublimación, llevar hacia algo socialmente aceptable, tampoco está aquí. Proyección, ¿le atribuye a alguien más? No. Regresión, hay un comportamiento que corresponde a una etapa anterior, no es, no. Desplazamiento, claro. Esa, ¿no es cierto? Esa cólera, esa agresión, no la suelta, no la libera ante el jefe, sino la libera ante una operadora de la compañía de energía eléctrica, ¿no? Que no le puede hacer nada y demás, hacia ella, ¿no? En ella lo libera. Entonces, eso sería efectivamente desplazamiento, ¿ya? Muy bien, vamos a bajar esto. Ahora sí. Durante el mes de agosto del año 2018, diferentes ciudades de España registraron una temperatura superior a 40 grados centígrados. En tal situación, un turista no habituado a tal temperatura probablemente experimente síntomas de estrés debido a que estaría expuesto a una condición estresante. A ver, condición estresante, ¿qué hemos dicho? Ojo, ten cuidado con eso, ¿ah? Condición estresante y reacciones ante el estrés, ¿no es cierto? Ya, condición estresante, a ver, ¿cómo son? Tres tipos, ¿no? Emocional, biofísica y laboral. Social, psicológica, eso no son condiciones, ¿no? Bien, acá sería entonces la respuesta estaría en la letra B. Letra B, perfecto, Giselle. Muy bien, ¿no? Biofísico, ¿no? Claro, la temperatura, ¿ya? Muy bien. Un niño juega con su amigo en casa y en un momento ambos quieren un mismo juguete. Empiezan a disputárselo y en su desesperación uno de ellos le muerde el brazo al otro. Ante ello, la mamá le increpa a su hijo que no se muerde, que debe hablar. Le obliga a disculparse y darle el objeto. En dicha situación, podemos afirmar que la intervención de la madre contribuye a formar el estrato psíquico denominado Super yo. super yo, ¿ya? Perfecto, perfecto. ¿No? Claro, esto tiene que ver con las normas, ¿no? Hemos dicho que el super yo, o el super ego, es el último en desarrollarse y precisamente se desarrolla con esto, ¿no? Con una suerte de normas, ¿no? Ideales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este comportamiento de la mamá, estas consecuencias que les experimentar, ¿verdad? Le ayuda a formar ese estrato. ¿Ya? Perfecto. Letra C sería la respuesta. Muy bien. Ejercicio 20. Dice, de acuerdo con Freud, existen tres estratos. Ya. A ver, los mecanismos de defensa son elaborados por el yo conscientemente. ¿Eso es Falso. verdadero o falso? Eso es Falso. falso. Muy bien. No, no es conscientemente. Eso es inconsciente, ¿no? El ello dinamiza la personalidad y se rige por el principio de la realidad. Falso. Eso es falso. La conducta autocrítica de un sujeto es una expresión del super yo. Y eso es verdad. ¿Ya? Eso sería lo único verdadero. Entonces la respuesta sería la letra E.
21. Al enterarse de una grave noticia, Daniel se muestra aturdido, ansioso y siente una tristeza que lo invade cada vez más. ¿Ya? Podemos afirmar que él presenta indicadores en la dimensión del estrés denominada. Entonces aquí hablamos de Lo emocional. emocional. ¿Ya? Emocional. Esa sería la respuesta. Muy bien. Pasemos ya estamos un poquito, ya se acaba el tiempo. Gamaliel, al quedarse huérfano, fue criado por una tía lejana en una zona de alta peligrosidad. Trabajó como estibador desde adolescente, graduándose de enfermero. Hace un año le diagnosticaron cáncer en su trabajo. Al notar la merma de su productividad, lo despidieron. Y su pareja lo abandonó. Regresó con su tía, pues físicamente no podía trabajar y su economía ya está. Gamaliel ilustra el concepto de, bueno, eso creo que no lo hemos visto, ¿no? Sería, a ver, temperamento, estrés, narcisismo, desadaptación, resiliencia. Aquí la respuesta es Resiliencia. resiliencia, ¿ya? Y la resiliencia se refiere a sobreponerse a la adversidad, ¿no es cierto? Sobreponerse a la adversidad, bueno, condiciones, pues, se supone negativas, ¿no? Eh, a ver, ¿qué puede ser condiciones adversas? Bueno, de repente pues sufrir una discapacidad, vivir en un barrio altamente peligroso como este, ¿no? Una enfermedad terminal o en general degenerativa, ¿no? Vivir en un medio totalmente, digamos, peligroso, pues todo eso puede ser condiciones de adversidad, ¿no? Y en esas condiciones, a pesar de todo eso, salir adelante, salir fortalecido, confiar en que puedes alcanzar tus metas, eso sería exhibir resiliencia. Muy bien. 23. Antonio es un joven empleado público, ya, que está experimentando, no estaría vinculado a, la respuesta sería la Sí. letra C, perfecto. Finalmente, 24, la respuesta está en la letra B, ¿no? Ya es capaz, ¿no? Es cierto. Muy bien, jóvenes. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, el tiempo siempre ha sido nuestro peor rival. Les doy las respuestas acá para los que no han estado todo el tiempo. Esto para que siempre aprovechen los servicios. Y finalmente, ¿no? Mi agradecimiento por su asistencia, su tolerancia, su paciencia. Espero que sean ustedes también perseverantes en su estudio, en sus propósitos, ¿no? Que les vaya muy bien, ¿ya? Cuídense mucho. No se olviden de seguir repasando las cosas, ¿ya? Oh, espero poder pasarles este PPT en, a lo largo del día. Nos vemos, jóvenes.